Ya somos adultos, pero algunos muñecos nos siguen provocando escalofríos. ¿Por qué? Es una sensación irracional e ilógica, que quizá guardemos desde la niñez. No tiene sentido. Aun sabiendo esto, yo les invito a que conozcan la historia de estas figuras. Sí, de estas en concreto. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Les prometo emociones fuertes a nivel sensorial, sí, porque reside algo en ellas. Y todavía no sé bien explicarlo. ¿Serán temores mal curados? Bueno, vamos a investigar en todo eso y vamos a investigar en la actualidad del programa de hoy. Les aseguro que viene apretadísimo de acontecimientos. El primero de ellos tiene que ver con un bucle eterno que se va abriendo cada vez más. La ciencia investiga el otro lado. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, cada vez hay más científicos, cada vez hay más investigadores que están intentando desentrañar el enigma de las experiencias cercanas a la muerte. En este caso, los últimos en sumarse han sido un grupo de investigadores holandeses que han documentado más de 70 casos hospitalarios perfectamente certificados de muerte cerebral, en algunos casos con más de 20 y 25 minutos, en los que después, cuando han revivido estas personas, cuentan detalles imposibles que supieran de otra forma de su experiencia, detalles de lo que sucedía en las habitaciones, de lo que sucedía en habitaciones aledañas, qué notas había en los posits, en las pantallas de ordenador de la recepción del hospital. Cosas que demuestran perfectamente que hay algún tipo de conciencia que sale del cuerpo y es perfectamente, se informa de todo lo que hay y puede recordarlo cuando el cuerpo regresa a la vida. En la línea del doctor Gaona y otros científicos es que parece que cada vez son más los que se alinean en esa posición. La conciencia pervive, el otro lado quizá esté ahí. Les prometemos investigación sobre este asunto porque las ECM, experiencias cercanas a la muerte, han dejado de ser un mito, una cuestión literaria y se convierten en método casi científico. Los médicos y científicos están investigando. Lo que se investiga ahora es el resurgimiento de un mito. Aquí ha revivido, Carmen, buenas noches, otra cosa. Buenas noches, Iker. Pues sí, dentro del proyecto Templo Mayor que se está llevando a cabo desde hace unos años en México, han descubierto justo ahora un predio, el de las Ajaracas, donde se ha hecho realidad algo que se tenía como un poco mitológico. El zoológico de Moctezuma, ¿existió verdaderamente o no? Pues por el momento han encontrado un depósito con 9.000 huesos. Se sabe que el 20% de ellos pertenecen a lobos, algo que les ha llamado muchísimo la atención porque no tenían constancia de que se hicieran rituales con lobos, y en este caso parece además que eran lobos de todo tipo, de edades, y que algunos de ellos incluso parecía que estaban amaestrados, porque se han encontrado los restos de una loba longeva que tenía displasia severa y padeció artritis. Eso quiere decir que alguien tuvo que estar cuidándola, porque de por sí ella no podía vivir solamente, con lo cual el hombre tuvo que actuar sobre este animal. También se han encontrado los restos de 5 lobeznos que se cree que fueron utilizados en un ritual porque murieron muy pronto. El caso, Iker, es que los arqueólogos están entusiasmados porque hasta ahora no sabía que se hicieran este tipo de rituales con estos animales, que todavía siguen quedando muy pocos en México, los lobos mexicanos, y que ahora mismo están en peligro de extinción, con lo cual está abierta la investigación y están estudiando qué tipo de rituales se pudieron hacer con estos animales, que tenían además la Casa de las Aves por un lado, ese zoológico sí que existió, y la Casa de las Fieras, donde aparte de lobos había también jaguares y pumas. El zoológico de Moctezuma, pero seguramente la presencia del lobo no era una casualidad, como puede parecernos a nuestros ojos. El lobo como animal mítico, como psicopompo, como transportador de las almas, como ha sido desde el principio de la remota historia del hombre. Y hablando de lobos, esta noche vamos a aprender algo del pacto de los lobos. El extraordinario pacto, nadie lo ha explicado todavía, entre el hombre y el lobo. Hay quien sabe hablar el lenguaje de los lobos. Por favor, no se pierdan dentro de unos minutos la historia de Marcos Pantoja. Si les digo Marcos Pantoja, quizá no lo recuerden, pero les voy a leer en la contraportada simplemente de este libro impresionante. En su día hablamos con el psiquiatra que realizó esta historia increíble. He jugado con lobos, Gabriel Janer. Decía así el protagonista que viene esta noche. Yo era muy pequeño, tenía 6 años, cuando un día antes de que anocheciera se presentó un hombre que yo no había visto nunca. Le di un dinero a mi padre, me cogió por los brazos y me subió al caballo. Partimos. Mi padre me había vendido como se vende una cabra. Pasó años solo en Sierra Morena con los lobos.
en las estadísticas de casos de niños salvajes, es el único niño salvaje que aparece en España. Hoy nos viene a contar su historia y además vamos a saber algo más de los loberos, los hombres que tenían en nuestro país ese pacto con los lobos. ¿Se puede llegar a un pacto? Quizá los mexicanos, Moctezuma también lo sabía en su tiempo. Continuamos con muchas más noticias que tienen que ver con otras criaturas, diferentes, míticas o no, Santi. Pues sí, porque si un hombre que se llama Adam Bird hubiese nacido en Estados Unidos, sería un personaje insólito pero relativamente habitual, porque es un cazador de Bigfoot. El problema es que Adam Bird es inglés y lleva a cabo su afición en Inglaterra, y dice que ha captado fotografías, que ha captado sonidos, que incluso ha encontrado huellas de lo que sería el Bigfoot británico. De hecho, la leyenda existe, lo llamaban allí desde tiempos inmemoriales el hombre mono de Kentish. Y él dice que ese hombre mono todavía en los bosques británicos sigue habitando y que espera encontrar muy pronto testimonios irrefutables de su existencia. Así que se sumaría Inglaterra a esa larga geografía que implica el Himalaya, las estepas rusas, Indonesia y hasta Japón. Una vez más, un enterramiento bastante insólito. En Sainz, al suroeste de Francia, han sido hallados 5 cuerpos. La verdad es que había muchísimas tumbas muy cerca de un anfiteatro donde se cree que gladiadores lucharon contra animales salvajes. Había muchísimas tumbas, pero tan solo había 5 esqueletos. Y estos 5 esqueletos además se han encontrado con cosas muy características. Por ejemplo, los más adultos tenían 3 esqueletos con cadenas en sus cuellos y también en sus piernas. Otro de ellos fue sepultado con un grillete en la garganta, y el pequeño, el que era un niño, tenía un grillete en la mano y tenía también 2 monedas en los ojos. Pertenecen a los siglos I y II después de Cristo. Y se cree que esas monedas que tenía el pequeño en los ojos eran como pago al barquero, la barca de Caronte, que lo lleva hacia el otro lado, ¿no?, para el pago de ese viaje. Están estudiándolo porque puede ser que fueran gladiadores de esa época por la cercanía que tienen hacia el anfiteatro. Lo que no saben es gladiadores y esclavos, por eso fueron enterrados como tal. Bueno, ese viaje, a veces hay un viaje a la inversa. Hemos contado muchas historias, pero pocas creo tan fuertes y además narradas con la potencia de toda una institución en la televisión vasca. Una periodista de 30 años de intachable carrera en todos los ámbitos de la prensa, de esa prensa entre comillas seria, ¿no?, que no suele hablar de misterios. Pero ¿y cuando el misterio te sale al paso de una forma tan increíble? Fue una visita desde el más allá. Begoña Zubieta va a estar con nosotros y yo creo que no se lo deben perder. Como no se deben perder las imágenes de esta criatura colosal, Santi. Pues sí, no se lo deben perder porque es absolutamente único. Este estegosaurio está ahora mismo ubicado en el Museo de Historia Natural de Londres y es único porque es uno de los escasísimos, apenas 2 o 3 en todo el mundo, ejemplares absolutamente completos con toda su osamenta que se han encontrado en todo el mundo. De hecho, este se encontró en Wyoming, en un rancho en 2003 y asombró completamente a los paleontólogos que estaban investigando pues aquel yacimiento. La verdad es que es un ejemplar notable, tiene más de casi 6 metros de longitud, tiene 150 millones de años de antigüedad y no solamente sirve para exhibirlo, los científicos dicen que pueden hacer mucha y buena ciencia, que pueden aprender muchísimo de este esqueleto y que puede dar un giro a mucho de lo que se sabía sobre estos animales que, a pesar de ser icónicos dentro del mundo de los dinosaurios, pues son grandes desconocidos. Desde luego, Santiago, increíble. Yo nunca había visto un estegosauro, por supuesto, con este nivel de definición y de acabado. Imágenes maravillosas, sobre todo. Vamos con otras, más insólitas. Comenzamos en Londres. Fíjense ustedes en estas imágenes donde una cámara de seguridad capta cómo el dueño de la tienda habla con alguien. Ese alguien parece ponerle una mano encima del hombro e inmediatamente, después de dar una especie de paseo hacia una de las neveras, empieza a meter la mano en los bolsillos del dueño de la tienda, empieza a rebuscar todo lo que tiene y a llevárselo. A los pocos segundos después de que éste salga de la tienda, pues el dueño va corriendo detrás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han captado estas cámaras? Pues nada más y nada menos que un ladrón hipnotizador. Durante unos segundos hipnotiza al dueño del comercio, le roba todo lo que lleva encima, que me imagino que era la recaudación del día, e inmediatamente sale por la puerta como si no hubiera pasado nada. El dueño de ese comercio hoy en día todavía está en estado de shock porque ve las imágenes y no sabe cómo pudo quitarle su conciencia. Y nos vamos hasta la playa gijonesa de Poniente, donde un hombre
iba paseando y su pie tropezó con algo, una especie de cofre. Inmediatamente abrió el cofre y ¿qué se encontró? Pues no había ningún tesoro, sino que había algo más macabro. Una especie de muñeco vudú cuya cabeza es la fotografía de un hombre y en cuyo cuerpo hay clavadas varias agujas. ¿Algún ritual extraño contra ese hombre? ¿Pero de dónde viene este cofre? ¿Quién es ese hombre de la fotografía que parece antigua? ¿Funcionó el ritual vudú contra él? Y acabamos en Polonia. Fíjense en este gatito que hasta se han hecho cuentas de Facebook para salvar a este gato que creían que unos gamberros pues lo habían pintado de este color, verde pero fosforito. Iba por toda la ciudad y la gente se iba quedando pues muy atenta a lo que pasaba porque el gato llamaba muchísimo la atención. No sabían si es una moda nueva, el teñir a los gatos. Pues no, es algo más lógico. Este pequeño gatito callejero se metía todas las noches a resguardarse en una tienda de pinturas. Tanto es así que empezó a dormir en el mismo sitio donde había pintura verde y ahora se ha quedado de este color. ¿Se han dado cuenta en la imagen del cofre del vudú? Sinceramente, qué mala espina daba, ¿verdad? No hace falta un gran efecto en 3D, no hace falta... No. A veces en lo sencillo está el germen de lo auténtico. Y quizá a ustedes, como a mí, hasta esta noche, les parecería que es una butada, una tontería, una exageración aquello de la pediofobia, que según los especialistas es ni más ni menos que el miedo irracional, la fobia a los muñecos. Muñecos que son elementos absolutamente normales, creados por el hombre y que por supuesto no tienen ningún ánima. A no ser que todo eso del vudú y los ritos estén un poco detrás. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Puede que la pediofobia, fobia a los muñecos, deje de ser para muchos esta noche una solemne tontería. Vean a qué me refiero. Nos visitan unos entrañables, no sé, curiosos, inquietantes y para algunos anticuarios y especialistas, malditos personajes. En un visto y no visto, nuestra nave se convierte en una juguetería de la historia y en una juguetería también un poco tétrica, sí. Pero son elementos concretos, convertidos en muñecos, como ven, que tienen su extraña cronología. Carmen tiene todos los datos y vamos ya a experimentar con ustedes, si lo permiten, porque las sensaciones de cada uno de los rostros, de cada uno de los cuerpos, significará algo. Anabel, evidentemente, Carmen, es la imagen que todo el mundo tiene de una muñeca maldita, porque se convirtió en protagonista de su propia película, eso no es fácil. Sí, la verdad es que Anabel es, dentro del mundo de las muñecas poseídas o encantadas, la más conocida por las películas que ha habido sobre ella y también por su historia, porque es muy dramática. Todo comienza con una madre que quiere hacer un regalo a su hija, pues que acaba de graduarse en enfermería. Esta hija vivía con una compañera en un piso y en una tienda de antigüedades la madre compra esta muñeca y se la regala. Inmediatamente la hija lo que hace es ponerla encima de la cama y empieza a darse cuenta que pasan cosas algo raras. Ella la deja de una forma y cuando vuelve de trabajar la muñeca ha cambiado de posición, pero ya no es solo la posición, sino que a veces la encuentra en un sofá o la encuentra en una estancia diferente. Le pregunta a su compañera si ha sido ella quien la ha cambiado, ninguna de las dos es. Llegan hasta tal punto de obsesión que creen que alguien está entrando en su casa y cambiando esa muñeca para asustarla de algún modo. Pero ya se dan cuenta, un día que viene el novio de una de ellas a la vivienda, que esta muñeca tiene ciertos poderes y que es maligna. Directamente cuando el novio escucha un ruido en la habitación y entra, ve que la muñeca se ha movido y además se siente atacado como por unas garras que inmediatamente se marcan en su cuerpo. A raíz de eso llaman a un sacerdote, el sacerdote cree que hay cierta malignidad dentro de esta muñeca de trapo, una muñeca normal y corriente,
y lo que hace es poner en contacto a estos jóvenes con la familia Warren, con el matrimonio. Ese matrimonio llega allí y ve que sí que hay cierta paranormalidad en los hechos que están ocurriendo, incluso unos mensajes que parecen surgir de la nada, donde hay una escritura que por supuesto no corresponde a ninguno de los chicos y en un papel que no está en ninguno de los cuadernos de la casa. Los Warren deciden llevarse la muñeca para analizarla en su propio laboratorio y cuando están conduciendo hacia su domicilio, esta muñeca parece moverse detrás. Incluso casi tienen un accidente y creen que es causado por Annabelle. Llegan y cuando la ponen en su museo se dan cuenta de que esta muñeca, pues si la dejan en una posición, cambia hacia otro lado, se mueve, oyen ruidos por la noche, incluso voces. Hasta tal punto la cogen pánico no solo ellos, sino los sacerdotes que van a verla, que también tienen accidentes después de visitarla, que deciden encerrarla en una urna como la que está. Desde entonces no ha salido de ahí, pero aún así parece que sigue dando toques en el cristal cuando a alguien no le gusta. Claro, estamos pensando en locura, estamos pensando en fobia, estamos pensando de nuestro horror ancestral. No sabemos por qué a los muñecos, la larga historia de los ídolos y los muñecos, que los hay desde la prehistoria realmente, y todos con la sensación de que tenían algo de humano. ¿Pueden ser fantasías? Yo no sé si son fantasías, desde luego las historias son concretas y esto sería, vamos a decirlo así, el más granado ramillete de muñecos que han causado miedo en seres humanos. ¿A qué es irracional? Bueno, pues esa irracionalidad nos interesa. Claro, yo les aseguro que conozco la historia de este marinerito y que no lo ponía en mi casa ni loco. ¿Quieren saber por qué? Robert es hoy en día uno de los muñecos más encantados y que además más accidentes produce. Todo comienza con la familia de Robert Otto Eugene, así se llamaba el padre, y el hijo tenía también el mismo nombre. Era una familia bastante pudiente y tenían varias criadas, una de ellas era haitiana. La madre de este niño comienza a ver cómo esa mujer que le cuida y que el niño adora como si fuera su madre, porque ellos viajaban mucho y era casi más la madre que su propia madre biológica, cómo empieza a hacer cosas raras, ve cómo hace unos rituales extraños y decide alejarla del niño, echarla de la casa. Esa mujer haitiana, antes de ser despedida, le hace un regalo a Robert, este muñeco, que dicen que tiene ciertas características parecidas al propio niño. Lo hace de una altura bastante grande, tal y como era Robert, y el niño pues le coge mucho cariño porque también tenía mucho cariño a esa mujer. Lo pone en su cuarto, incluso le da su nombre. Decide que se llame Robert y que a él le llamen Eugene. Cambia incluso su propio nombre para dárselo al muñeco. El muñeco siempre estaba con él, cuando se sentaban a la mesa, él se sentaba también, le daba sopa, la comida que estuviera, siempre iba de la mano con el muñeco, hasta que este empezó a hacer ciertas travesuras, el muñeco de trapo, y entonces el niño empezó a cogerle miedo. Esas travesuras hacían que se rompieran cosas, que desaparecieran, y al niño siempre le echaban la bronca, le castigaban, y entonces el niño decía, no, pero si yo no soy, es Robert. Y una cosa, los padres oían cuando se acercaban a la habitación del niño cómo había dos voces que parecían hablar entre sí. Una era la de su hijo, pero la otra ¿de quién era? Era del propio Robert. El niño decía que Robert tenía alma, que hablaba, que le contaba cosas y que a veces por la noche le asustaba, porque cuando estaba durmiendo se solía abalanzar sobre él y pedirle que jugaran. Hasta tal punto le cogió pánico que los padres ya empezaron a pensar que algo real y maligno podía haber dentro del muñeco, porque los vecinos les avisaron que por la noche veían cómo Robert corría desde ventana a ventana y por las viviendas y subía y bajaba en la casa. Un día la madre, ya muerta de pánico, vio cómo Robert iba caminando por el pasillo justo delante de su puerta. En ese momento una tía que estaba con ellos, dicen que hay que deshacerse del muñeco, pero que lo conveniente no es tirarlo porque la maldición puede volver, sino dejarlo en algún lugar oculto. Y así lo hacen. Lo suben a la planta de arriba donde tenían todos los muebles, los enseres que ya no utilizaban, y justamente esa misma noche la tía muere de un infarto fulminante. Robert vuelve a bajar ante el miedo que cogen a lo que pueda hacer a la familia. Muchos años después, parece que los fenómenos se van apaciguando, el muñeco es un poco olvidado, hasta que este niño se hace mayor y hereda la casa de sus padres y vuelve a rescatar a Robert. Robert vuelve a bajar, el niño lo tiene como un ensueño malo que ha pasado durante su infancia, y el muñeco, ya siendo adulto este niño,
empieza a convivir de nuevo. Destruye la familia por completo, el hombre muere en 1974 y la familia lo que hace es vender la casa. Esa casa es vendida y entra un matrimonio con una hija de 10 años. Esa hija de 10 años encuentra el muñeco y de nuevo los fenómenos paranormales. Robert empieza a jugar con ella por las noches. La niña tiene pánico, hasta tal punto que tienen que dar al muñeco a un museo de cosas encantadas, la niña y los padres irse a vivir a otro domicilio porque una noche se encontraron con Robert literalmente encima de la cara de la pequeña. Historia de locura humana, historia de nuestros pánicos, historia de nuestras más increíbles e ilógicas reacciones. Bueno, pero se concentran en un muñeco que estarán conmigo. Hemos visto todos la historia de la criada haitiana haciendo vudú, ¿verdad? No vemos un juguete, vemos un muñeco de vudú y eso cambia toda la perspectiva. Jolín con Robert, me sigue poniendo los pelos de punta y sé que es irracional y que es un muñeco, que no puede ser, pero hay una larga historia humana detrás de todo esto. Hablando de exposiciones, yo estoy seguro que esta muestra increíble del maestro Juan Villa en la Expo de Cuarto Milenio de Abril, esto va a ser la bomba. Todo el mundo va a querer fotografiarse con estos muñecos, cosa que yo no sé si es muy buena. Robert está encerrado, ¿eh? También en una encerrado. urna. Sí, y además se sigue moviendo, incluso golpeando la vitrina para que le hagan caso. Bueno, yo eso no me lo puedo creer, o sea, eso me parece increíble. Ahora, hay personas que dicen que les ocurre. ¿Ustedes qué opinan? La impresión que producen las muñecas más pequeñitas, ¿no? Y de cierta factura, esos rostros tienen una fuerza especial que ahora mismo está mirando a través de la pantalla. Se llama Claire esta muñeca y le fue regalada, donada a Jill, una niña que tenía 8 añitos. Tenía una vecina que se llamaba Marian, que pues, era una vecina de estas que parecía un poco su abuela. Y cuando la niña cumple 8 años, le regala esta muñequita de porcelana, tiene el cuerpo de trapo y lo que son las piernas, los brazos y la cabeza de porcelana, porque dice que se parece a ella, que la tenía en su casa, que la tiene mucho cariño. En cierta forma mentía, porque ya habían pasado cosas extrañas en su propio domicilio y la anciana había cogido un poco de miedo a la muñeca. Desde el principio a Jill, a la niña, no le gusta nada. La deja en una mecedora que tiene en su cuarto y no quiere ni jugar con ella. Veía algo extraño. Y algo extraño empezó a ocurrir. Una noche que la pequeña se encontraba leyendo en su cama, el carrusel de caballitos que tenía empezó a funcionar solo. Esto se hizo casi normal, pero lo que ya empezó pues a asustarla muchísimo es que por las noches parecía que alguien corría alrededor de su cama. ¿Otra vez? E incluso se oían unas risas un tanto macabras como de una niña queriendo jugar. Los carruseles que tenía la pequeña empezaban a activarse ellos solos. Avisaba a los padres y los padres, como siempre, lo que suele ocurrir en estos casos. La niña tiene miedo a la oscuridad, no pasa nada, se lo está inventando. Lo lógico, ¿no? Lo que suele ocurrir, lo lógico. Hasta que una de las noches parece que el armario de la habitación de Jill se abre y los muñecos de nuevo empiezan a activarse. En ese momento la niña ve cómo la mecedora estaba balanceándose, como si alguien estuviera sentado en ella y estuviera pues acunándose en esa mecedora. Y cómo los pies de esta pequeña se giran y empiezan a mirar hacia arriba. Y cómo la cabeza se mueve y la mira a ella. En ese momento sale corriendo a la habitación de sus padres, entra en pánico hasta tal punto que la tienen que sacar de la casa, se la tienen que llevar al médico porque tiene un ataque de ansiedad la niña. Lo que no conocían era la verdadera historia. Marianne, esa mujer que le había regalado a esta muñeca de porcelana, vivía en una casa que había sido construida sobre unas vías de tren donde en 1900 había habido un accidente terrible en el que habían fallecido 38 personas. Marianne no sabe cómo llegó esa muñeca a su casa. Sabe que un día la encontró en uno de los armarios, pero no sabe si pertenecía a alguna niña que viajaba en el tren o si el espíritu de alguna de las personas que habían perdido la vida en ese accidente se había introducido en la muñeca. Lo que sí que sabía es que desde que la halló en el armario empezaron a ocurrir cosas raras en su casa. Se oía cómo se movía por abajo alguien e incluso aparecieron unos dientes de oro en el lavabo que nunca supo a quién pertenecían. Esa era la historia verdadera de la muñeca, que no se sabe cómo surgió, ni tampoco se sabe ahora mismo dónde está. No se sabe cómo acabó. ¿Saben lo que ocurre? Que
tenían que ver a Carmen documentándose estas semanas con libros que hay monográficos, con documentos monográficos sobre el mundo de los muñecos y sus maldiciones. Claro, esto es solo un ramillete, vamos a ir más rápido por los otros tres porque las historias son tremendas. Ahora, ¿qué ocurre? Mi impresión, que cada una de estas historias, cuidado con nombres, apellidos, documentos, sea locura irracional, miedo al otro, al que no tiene vida, al inerte, y que le proveemos de cuestiones vitales o malditas, sea cierto o no, hay personas que cuentan todo esto y está perfectamente documentado. Y yo pienso que estas historias tienen tal cantidad de arquetipos que nos dan miedo, que ¿por qué ahora mismo aquí estamos inquietos? Pues es la verdad, son simples muñecos, pero que les pasa igual. Tienen algo los muñecos, que esa es la raíz quizá interesante, no solo de esto, sino de todo el principio del arte, de toda la plástica cuando nos mira y nos interroga con su propio enigma. Hay uno que podríamos llamar el coletas, que también, viéndolo desde aquí, es tétrico, pero de verdad. En realidad es conocido como Leda y Leda. Ahora te contaré por qué. Los anticuarios que han podido verlo, que han podido analizarlo, creen que tiene una antigüedad de unos 230, 250 años. Es un muñeco muy antiguo que se cree que proviene de un campamento gitano. Al parecer, este muñeco es encontrado por el señor W, tan solo se le ha llamado así, incluso él, el dueño, ha aparecido en televisiones y todo, pero solo quiere dar ese nombre porque encontró este muñeco en una casa que estaba abandonada en Nueva Gales del Sur. La encuentra, parece una especie de marioneta, es antigua, cree que puede venderla, se la lleva a su domicilio en Queensland, en Australia, y hace eso, intentar venderla. Cuando se la va a llevar a la persona con la que ha contactado para comprarla, que era un coleccionista de muñecos antiguos, ve que no puede salir del coche, como si el muñeco se lo impidiera. Decide conducir hasta su casa y ya tiene en cierta forma, porque consulta con expertos en magia simpática, en esa magia en la que creen y creían los antiguos etnias como los gitanos, en la que, por ejemplo, el espíritu de un hijo se puede meter dentro de un objeto, de algo inanimado. En este caso se cree que fue una madre gitana la que construyó esta especie de marioneta de muñeco para su hijo de 2 años. Este niño se ahoga y creen desde entonces que el espíritu de ese pequeño está dentro de Leda. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman Leda? Porque este hombre asegura que por las noches, y más gente que ha estado en su casa visitando este muñeco, escuchan una voz como de niño que dicen: Leda, sácame de aquí. Leda, sácame de aquí. Desde entonces se queda con ese nombre. Lo cierto es que ha sido llevado a programas de televisión en los que el hombre tenía sentado a este muñeco en un sillón y los cámaras aseguraban que se había movido solo, que había movido la cabeza. Alguno de ellos salió corriendo de los estudios. Menos mal que este es de Juan Villa. No lo puede vender porque cree que esa magia tan potente podría hacer algo malo contra él o contra su familia, con lo cual lo tiene en su domicilio y allí lo tiene un poco pues guardado. Incluso hace pruebas con sus perros. Con cualquier otro muñeco sus perros no se alteran y con este inmediatamente comienzan a ladrarle como si verdaderamente supieran que tiene un alma dentro. Bueno, muchas veces los espectadores nos cuentan, ¿verdad?, reacciones ante una psicofonía, ante un efecto con sus mascotas, que a veces también ven más que nosotros. Así que con estas imágenes que Juan Villa y todo ese tipo de prometedores que han calcado, es que es increíble, pues quizá el efecto sea similar. O como ocurre en el principio del arte, solo vale para el verdadero, solo vale para el que tiene el ritual. No queremos nada negativo para nadie, pero en los diferentes casos estamos viendo que había un algo añadido mediante la magia simpática a estos objetos. Vamos con Okiku, para que veamos que todas las culturas han creído lo mismo. Okiku es una muñeca japonesa que compra pues un joven de 22 años a su hermanita pequeña, que se llamaba Okiku, que tiene 2 añitos, como un regalo de un viaje que había realizado. De nuevo se la compra a un anticuario de una calle pues muy frecuentada y donde va la gente a comprar objetos de otras épocas. Se la lleva al domicilio, la niña adora a su muñeca, la peina todos los días, duerme con ella, la viste como si fuera ella, hasta que la niña adquiere una enfermedad que se la lleva en muy pocos días y la familia pues se queda muy apenada. Incluso cuando la madre descubre a Okiku en la habitación de la pequeña, se lamenta de que no haya sido enterrada con su muñeca y lo que deciden es ponerla en un altar y rezarla como si fuera su propia hija en recuerdo a esta. Pero se van dando cuenta de que Okiku
tiene unas características especiales, que es que parece que cambia de humor. Sus ojos parece que en determinados momentos adquieren tristeza. Y lo que más llama la atención es el pelo. El pelo de Okiku originalmente no era así, era como lo tenían las muñecas japonesas antiguas, corto por encima del hombro, pero ha ido creciendo. Se ha analizado la muñeca y se ha visto que tiene pelo humano. Está fabricada con pelo humano y que ese pelo, a pesar de que no debía crecer, pues va creciendo y se lo tienen que ir recortando. Ahora mismo está en un templo budista donde la muñeca está como una especie de altar porque se cree que el espíritu de esa pequeña que tanto quería su muñeca está dentro de ella. Alucinante o no, son creencias universales. Hablando de pelo, vamos con un cabello más ralo, ese cabello un poco lanugo de los bebés. Lo estoy viendo de espaldas y les aseguro que de frente no lo sé, pero de espaldas de verdad que genera ese sobrecogimiento, cuando no tenía por qué ser así. Son simples muñecos que además representan a niños. Qué cosa más positiva. ¿Y por qué, sin embargo, nos llega todo traducido de forma diferente? Porque esta no es tan positiva. Juliet tiene una historia bastante trágica y además bastante maligna. Juliet lleva en la familia de Ana 4 generaciones. Esta mujer, su bisabuela, fue la primera que obtiene la muñeca, un regalo cuando está embarazada. Alguien, amigo o no tan amigo, que le hace un regalo para el futuro hijo que va a venir. Ya tenía una niña y ahora iban a hacer un varón. Y le regala esta muñeca. A los 3 días ese niño muere, a los 3 días de nacer. Creen que alguien les regaló esa muñeca con cierta malignidad para que no tuvieran un descendiente varón, por envidia, porque había algo en contra de la familia. Durante 4 generaciones las mujeres han ido heredando esta muñeca, que es de porcelana, que ya está un tanto, pues ahí lo vemos, ajada, ¿no? Ajada, con el pelo ya casi sin pelo, el cuerpo le faltan partes del cuerpo. El caso es que todas las mujeres que han ido heredando la muñeca han perdido a un hijo, siempre pequeño. ¿Y por qué no se deshacen de ella? Porque todos diríamos, bueno, claro, pues nos desharíamos de ese... Sí, las cosas de Robert. Sigamos. Objeto, de ese objeto un tanto maldito. Bueno, pues no se deshacen de la muñeca porque cada hijo que va muriendo se oyen los lamentos, los llantos del pequeño. Al principio se oye solo una voz. Cuando muere el segundo hijo se oyen 2 voces, después 3 y ahora que es la 4ª generación ya se oyen 4 lloros de niños diferentes que están dentro de la muñeca Juliet. Brutal. ¿Por qué? Porque lógicamente esto científicamente es imposible. ¿Saben lo que pasa? Que ustedes lo saben, yo también, y sin embargo no nos desprendemos de esta aura extraña. Debe ser porque hay áreas de nuestra alma y nuestra mente que no tenemos controladas y que estos muñecos, que en el fondo son transfiguraciones del ser humano, generan algo antinatural en todos nosotros. Robert ha roto una de sus cintas, esto no estaba preparado, repentinamente, evidentemente es algo lógico, pero hemos pegado un buen respingo y les aseguro que esto ha ocurrido así. Así que, como Robert parece que no quiere que hablemos más de todo esto, nada. Cerramos la juguetería, se abrirá la exposición seguramente, y ya que son días, pues bueno, en el fondo todavía estamos ahí, ¿no?, en todo el ambiente de fiesta y demás, pues que no tienen sus muñecos, hombre, que no tienen ninguna culpa, porque a veces el efecto de simpatía, y sabemos de muchos casos, sí, se reproduce inmediatamente. Ha sido un recorrido maravilloso, sobrecogedor. Carmen nos ha contado unas historias alucinantes y cada uno que sigue investigando. Lo increíble es que en Reino Unido o Estados Unidos hay auténticos historiadores del mundo de los muñecos, el mundo de las antigüedades. Se lo digo porque toda mi familia se dedicaba y se dedica a eso. Es apasionante, es misterioso, es enigmático, pero encima con estos objetos, ¿verdad? Increíble. Sigan buscando. Nosotros buscamos ahora otra historia que en el fondo enlaza con lo mismo, las áreas que desconocemos de la realidad. Pero ¿saben lo interesante? Que cuando allá arriba vienen personas de enorme prestigio, yo siento pues un entusiasmo especial. ¿Y por qué? Porque se la juegan, porque son personas como el caso de Begoña Zubieta, prácticamente instituciones hace 30 años en el periodismo en el País Vasco. Pero viene para contarnos algo que ella nunca ha contado. ¿Quién es Begoña? Aquí se lo narramos. Queridos amigos, amigas de Forum, un día más nos acercamos hasta vosotros. Lo dijo el poeta Gabriel Arestilla, sí lo han demostrado. Hoy en Bilbao hoy ha estado repleto de gente en la calle. La periodista Begoña Zubieta ha trabajado durante 30 años en los medios de comunicación.
30 años de intensa dedicación, en los que ha realizado todo tipo de crónicas y ha entrevistado a importantes personalidades de distintos ámbitos, como el político Jaime Anasagasti, el antiguo ministro de Educación Ángel Gabilondo, el filósofo Fernando Savater o el reputado artista Fernando Botero. Las aguas van a salir a saludarnos, pero hoy... Durante su larga trayectoria en la televisión vasca, Begoña ha cubierto todo tipo de eventos e incluso ha trabajado durante años como corresponsal política en el Congreso de los Diputados. Gracias a su reputación, ha obtenido diversas distinciones y ha sido nombrada bilbaína de honor por su labor informativa. Sin embargo, tras encontrarse siempre al pie de la noticia y haberse sentado frente a cientos de personalidades, la periodista vivió hace años un encuentro imposible. Una sorprendente historia que ha guardado con recelo durante años. David, Jorge, Martín Berasategui, muchísimas gracias por estar aquí en Forum. Muchas gracias. ¿Qué tal? Y su último espectáculo, de verdad. Y es que, tras 30 años en busca de historias increíbles, la periodista Begoña Zubieta nunca imaginó que ella misma acabaría convirtiéndose en protagonista del caso más impactante de todos los que ha cubierto. Fantástico como siempre. Es que ricasco aún. Es un verdadero orgullo tener una colega del prestigio de Begoña con nosotros para contarnos algo además que nos va a dejar, yo creo que sin palabras. Sí, sin palabras. Aunque ella lleva 30 años, como han visto, de periodismo poniendo palabras a las historias, a los personajes, a las entrevistas en Euskal Telebista, y sé que no es sencillo, ¿no?, ponerse al otro lado y más para esto. Pero también sé muy bien que Begoña lo hace con un sentido. Una vez más, una valiente más, romper el hielo, ser punta del iceberg, para que luego ustedes, como está ocurriendo y especialmente en las últimas semanas, reflexionen, revivan sus propios casos y, como ellos son valientes, ustedes también, y no tengan ningún temor, y nos hagan llegar nuevas historias para seguir investigando. Esa es la labor que hacemos unos y otros. Begoña, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Encantada de estar aquí. Encantado de tenerte aquí en este lugar donde ya sabes que nos aislamos un poco de todo, porque es que tu historia merece la pena que sea contada con ese tono diferente. Bueno, tú has hecho de todo en el periodismo, Begoña, tú has conocido a muchas personas, has vivido la noticia, pero yo creo que quizá nunca pensabas vivir en primera persona, casi tocar, se puede decir, el misterio de esta forma, ¿no? De esta manera inesperada siempre. Todo empieza con un acto un poco triste, ¿no? Que es un entierro. Bueno, fue hace ya varios años, porque estas cosas siempre hay un periodo que te las callas, ¿no? Y o que te da un poco apuro contarlas, o, en fin, como lo interpretan los demás sobre todo. Fue en el 2005, la segunda semana, un domingo, creo que era día 8, y entonces yo fui a un funeral a un pueblo muy cercano de San Sebastián, a Usurbil, y que tienen una iglesia fantástica y tal. Y bueno, pues, en fin, en los funerales ya sabes que se te revuelve todo, porque era el funeral de una mujer que era la madre de una persona con la que yo había tenido una relación de muchos años. De muchos años. Especial. Sí, porque era una mujer de estas mujeres de pueblo, trabajadora, elegantísima, con una personalidad impresionante, ¿no? Y una mujer muy... La última vez que la visité, que fue meses antes, me dijo, es que yo ya no pinto nada aquí. O sea, quiero decir, ella de alguna forma, yo interpreté que se quería ir ya, de alguna forma, porque era de estas mujeres que depender de alguien, pues le costaba muchísimo. Había sido muy independiente toda la vida. Eso es. Nos imaginamos a la mujer... Sí. Prototipo, ¿no? Sacando casi a la familia adelante, y de pronto se ha acabado su misión. Con unos hijos con mucha personalidad, con una familia estupendísima. Han pasado casi 10 años, Begoña, permíteme que te interrumpa, porque veo que todavía un poco te toca muy dentro, ¿eh? Sí, fue un tema... Yo creo que le debo a ella... Es un homenaje a ella estar aquí, sí. Un homenaje a esta persona. Realmente todo pasó en el... Bueno, yo fui al funeral, luego subí a parte de la familia al cementerio. Ahí estuve poco tiempo, porque luego
tuve que bajar a algunas personas y bueno, ya sabes, en los pueblos que siempre pues te encuentras con personas que hace tiempo que no ves y tal. Y entonces estuvimos tomando algo, pues lo clásico, ¿no? Y luego yo volví a Bilbao, bueno, a Guicho, que es donde vivo, y bueno, pues ya era tardísimo, porque ya era, pues yo qué sé, pues 11:30, 12 de la noche, entre que te metes en la cama y tal. Y bueno, pues estaba en la cama pensando un poco en lo que iba a hacer al día siguiente, pues estaba afectada, lógicamente, pues por todo el trajín y todo el afecto, el sentimiento, ¿no? Y entonces, de repente sentí que por la derecha, que hay un pequeño balcón, pues aparecía una persona. Entonces apareció una persona y dio la vuelta hacia la cama y se sentó como en el costado de la cama, ¿no? Entonces yo vi que era ella. O sea, yo la vi, pero es que la vi perfectamente, vamos, o sea, como si la tuviera delante el último día que la visité. ¿Cómo te quedas en ese momento? ¿Cuál es la primera reacción? Pues la verdad es que no tuve nada de miedo, o sea, no tuve una percepción de que me asustara, fue alguna sensación súper amable, ¿no? Como cercana, como de paz, no sé cómo decirte. Y entonces yo le dije, hola Iñasi, que ya siento lo que ha pasado, estarás triste con lo que ha pasado. Porque habían pasado cosas, ¿no? Y entonces ella me asentaba con la cabeza, casi me asentaba con los ojos, con la expresión del rostro, ¿no? Como diciéndome, sí, pues sí. Y entonces estuve hablando que cuando miré habían pasado 10 minutos, porque luego se desvaneció y se fue. ¿Me hablas, Begoña? Yo quiero hacer un hincapié en esto porque es importante. Que tú, profesional de reconocido prestigio, que vives en el mundo de lo racional y lo lógico, de los medios de comunicación, de la información, esa noche hace 10 años... en tu domicilio, muchos estarán pensando, claro, era tal su shock, claro, todo el mundo tiene un shock. Eso pensé yo. Claro, pero no le pasa esto, por eso te iba a preguntar, digo, imagino que incluso hiciste tu propio filtrado de qué me ha podido ocurrir. Me hablas de 10 minutos, de varios minutos, con esa mujer recostada, que tú identificas perfectamente, y transmitiéndose una información. Es que toda esa expresión corporal de la cara gestual, era lo que a mí me tenía un poco, pues como un vis a vis, no sé cómo decirlo, es que la tenía delante. Entonces yo le hablaba, ella solamente asentaba porque yo le hacía preguntas o afirmaciones como una conversación, o sea, me metí mentalmente totalmente en esa comunicación que tenía con ella, ¿no? ¿Y qué aspecto tenía ella, Begoña? Pues ella tenía el aspecto de siempre, tenía la cara muy triste, pero me transmitía mucha paz. Entonces ella sentaba todo lo que yo le decía, ¿a ti te parecerá mal lo que ha pasado? Y ella pues hacía una serie de gestos, ¿no? Claro, yo luego me di cuenta de que todo ese periodo que a mí me había parecido que eran segundos, luego encendí la luz, no sé qué tal, pero luego digo, pero si es que han pasado 10 minutos, ¿no? Entonces es un tiempo ya importante. Sí. Aquella mujer que está físicamente casi, o sea, que tú puedes definirla al detalle, que siempre guarda la distancia respecto a ti sentada, recostada en los pies de la cama, desaparece. ¿Qué pasa entonces? Cuando entiendes la luz, ¿qué te yo pasa? pensaba que yo estaba muy afectada por el funeral, por el desarrollo de lo que ha sucedido y tal. Entonces yo pensaba que bueno, pues que era mi imaginación, ¿no? Que yo estaba tan mal o tan afectada que... Y bueno, pues ahí se quedó la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, yo le daba vueltas porque realmente es que no se lo podía contar a nadie, además, porque no le podía contar a nadie esto. Y... ¿No le contaste ni a compañeros del trabajo, a familia? Nada. Te dio un poco de rubor y decir, van a decir lo que muchos de mente racional dirán, que es, estabas tan quebrada emocionalmente que te ocurrió esto. Alguien con un poco de perspicacia puede decir, hombre, es que
es que no es ver una sombra, es otra cosa. ¿Y qué pasa? Cuéntanos. Bueno, entonces pasaron las semanas, pasó el invierno, más o menos marzo, primeros de marzo, abril, y entonces un día estaba en la cama y pasó exactamente lo mismo. De repente apareció, se sentó en el mismo sitio, pero ya la expresión de su rostro era de tristeza, ¿no? Entonces, yo cuando la vi fue como telepático, porque yo le empecé a hablar otra vez, ¿no? Y entonces le No digo, te asustes, es la segunda vez que ocurre, pasaron unos meses, eso aparece, me imagino que sin sonido y sin nada. Begoña, ¿no escuchas andar? No recuerdas, no, sonidos ninguno, o sea, no el había... mismo recorrido, Sí. viniendo por un lado y se sienta otra vez. Yo creo que pasó como mes y pico, no te puedo decir exactamente, tampoco mucho tiempo, pero ya su expresión ya era como de preocupación, como... Y luego, ¿qué es lo que te pasa? Con Y más ella, angustia, ya tenía más angustia. Y entonces le digo, ¿te pasa algo? Y entonces ella me hacía así, digo, ¿necesitas que haga algo por ti? Entonces yo veía que abría los ojos, abría así los ojos y yo le decía, ¿pero qué puedo hacer yo por ti? Llegas de nuevo a dialogar y tú interpretas que es un mensaje que te quiere decir alguien. Me estaba pidiendo algo. Yo interpreté que me estaba pidiendo que hiciera algo. Lo que pasa que yo le preguntaba, incluso hablando, le decía, ¿pero qué puedo hacer? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitas? ¿O qué quieres de mí? Y entonces hacía gestos, sobre todo con los ojos, ¿no? Como si alguien me está pidiendo ayuda. ¿Sabes? Esas expresiones gestuales de alguien que no puede hablar, o de un poco de película, vamos a decir, o de teatro. No escuchas la voz, Begoña, sino que es todo gestual. Es una imagen, es interesante esto, ¿eh? Es interesante, no hay una voz que te dice cosas, sino que es una imagen que se representa ante ti con esa expresión de angustia y de fuerza, tan de fuerza, que imagino que ahora casi la estás viendo, ¿no? Que pasa muchas veces. Cuando vuelve la mente a eso, se representa, que es uno de los elementos del misterio importantes, ¿no? Se representa con una claridad superior a cualquier otro acontecimiento, quizá. Es una emoción muy fuerte la que hay impregnada, ¿no? Sí, casi de responsabilidad un poco, ¿no? Porque yo no tenía miedo, o sea, no... Es lo alucinante también, ¿no? Es un encuentro, estás sola, es a los pies de la cama y en ningún momento hay temor, hay sensación de... Yo tenía la sensación de que ella me había elegido a mí para que hiciera algo. Vuelve a ocurrir lo mismo, desaparece otra vez. Y entonces sí, desaparece. Entonces, bueno, pues yo me quedé con la idea de que esa aparición era un SOS, no sé cómo decirlo, de que me estaba solicitando para algo, ¿no? Y bueno, pues yo así me quedé. Entonces yo pensé, pues tengo que ir un día al cementerio. Entonces una gran amiga mía, bueno, que a ella sí se lo había contado, le digo, oye, Merche, tenemos que ir a Usurbil, ir al cementerio, porque, pues bueno, pues porque es que no sé, a ver qué pasa. Corazonada. Sí, no sé, como una sensación de que, sí, como una especie como de telepatía o de, no sé, ¿no? Algo te decía que tenías que hacer algo sin saber muy bien el qué. Porque claro, yo lo que no podía era coger el teléfono, llamar a la familia y preguntar, oye, ¿ha pasado algo con...? Porque no te iban a creer. Ni me iban a creer, se iban a reír de mí, no sé, y iba a hacer el ridículo, ¿no? Entonces un día que tenía que ir a trabajar a Beasain, fuimos a Usurbil y subimos al cementerio. Entonces yo estaba a buscar la tumba, no la encontraba por ningún lado, y entonces llamé a la parroquia y dije, mire, es que he venido a poner un ramo de flores, a hacer una visita, usted no sabrá dónde la puedo encontrar, porque es que no hay forma, y claro, además el cementerio de allí pues no es como ir a un cementerio de la ciudad. Y me dice, espera un momento que sube una persona ahora en Sabel. Y entonces viene un señor y me dice, pues menos mal que ha venido usted a traerle este ramo de flores, porque la tenemos todavía sin hacer el enterramiento definitivo. Entonces, es que no daba crédito. Ese operario del cementerio pensaba que igual tú ibas porque había un problema concreto con esa
Bueno, yo creo que como yo llamé por teléfono y vieron que... ¿O que sabías algo? Sí, no, me dice, no, menos mal, porque así esto me da pie a llamar a la familia y decirles que, bueno, pues que tienen que resolver ¿Qué este había tema. pasado, Begoña, la pregunta? No lo sé. Pues que ella estaba en el depósito común, pues porque no le habían encontrado todavía el sitio definitivo o lo desconozco. Había habido quizá algún tipo de desacuerdo, disputa familiar, no lo sé, pero el asunto es que ella no estaba enterrada, digamos, no se había cerrado el proceso del que tantas veces hemos hablado. Y ojo, da igual la cultura, creencia, religión que uno tenga, todas las culturas de la humanidad, lo sabemos bien, todas han hilado el que se quede divagando porque no se ha acabado el proceso. Totalmente, no se ha hecho el proceso. Hace poco, Begoña, un especialista además en filología de la Pompeu Fabra, me hablaba de una cosa que yo no conocía a raíz de una cuestión que hicimos, los aoros, me dejó impresionado, los griegos también creían en esta figura. El que no es enterrado, el que no se le han hecho sus sacramentos, sean cuales sean, puede quedar vagando. Todas las culturas piensan lo mismo. Y tú me dices que en Usurbil, hace 10 años, te quedas de piedra. Porque claro, tú no esperabas ni por asomo que hubiese algún problema. Tú ibas a dejar unas flores en una tumba. Bueno, y resulta que no había ni tumba. Si las flores se las tuve que dejar a este señor para que las pusiera él. Le digo, pero se las va a poner. Y me dice, no se preocupe, ya se las pongo yo. O sea... Tú de inmediato interpretas todo lo que ha pasado, claro. Claro, ella me estaba pidiendo que fuera allí, pero ella me había elegido a mí para que hiciera esto. Sin duda yo creo que es una historia en el fondo positiva, ¿no? Había ocurrido algo, no se había cumplimentado el proceso. Hoy que estamos en el mundo digital, ¿no? No había acabado ese programa que debe estar ahí que no conocemos y entonces aparece alguien. Pero claro, y como tú, ¿no? Con tu trayectoria, persona importante que además crea su opinión, ¿no? Como todos los periodistas que hablamos a los demás. Jolín, qué dilema, ¿no? Interior, ¿no? Es decir, esto lo puedo contar, lo podías haber contado en un programa tuyo. Es que... ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo cuentas hoy? Pues yo creo que una de las cosas que tiene este programa, Iker, es que hace perder a las personas, sean del nivel que sea o de la procedencia que sea, da igual que seamos periodistas o un herrero o un ertzaina o no sé, da igual, el nivel cultural, vamos a decir, no importa, que hace perder el pudor a contar el secreto. Quiero decir, el secreto existe, pero como te sientes protegido por otras personas que también han tenido otras experiencias parecidas o diferentes, pero también que no se pueden expresar en números ni en algo tangible, pues eso te anima a hacer partícipe a los demás de esta experiencia, para mí, increíble, ¿no? Increíble, increíble, pero absolutamente creíble para un montón de personas, te lo aseguro, Begoña, y tú lo sabes, que ahora están viéndonos, que están viendo tu valentía, una vez más la ruptura del hielo, lo repito, ¿no? Aquí hay que estar, aquí tiene que haber, como hablábamos con el amigo Carlos Pauner, ¿no? Un alpinista que se suba a la cumbre y diga, porque si no, en los entornos, tú lo sabes muy bien, a veces tan empobrecidos por desgracia, tan limitados por el qué dirán, tan limitados por lo convencional, nadie se va a atrever. Incluso a veces eso se queda con un poco de suerte en el ámbito familiar, pero de ahí no sale. Sí, sí. Y yo estoy seguro, pero seguro, y pongo las vías de contacto ahí, seguro que muchas más personas, bueno, muchísimas, han vivido una experiencia similar. El difunto, vamos a llamarlo así, la imagen del difunto, el recuerdo del difunto, lo que ustedes quieran, que vuelve, y vuelve para que alguien especial que pueda entenderlo, ojo, porque yo pienso que hay gente, Begoña, y me meto en camisa de 11 varas, que esté ya tan cloroformada que aunque se le aparezca lo que sea, es que ni lo va a ver, ni por supuesto va a tener esa corazonada de hacer algo. Porque alguien, imagino que lo primero que hace es irse al psiquiatra, decir estoy loco. Ellos mismos pelean contra lo que han visto. Solo gente, determinadas personas muy abiertas, asimilan lo que han visto y actúan en consecuencia con su corazón. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Para mí, indudablemente, sea lo que sea este fenómeno, que se cierra ese ciclo,
que tú ayudes a cerrar ese ciclo. Sí. Y entonces esa mujer seguramente, que quizá esté viéndonos, ¿por qué no?, desde algún lugar en las estrellas, sabe perfectamente que la ayudaste, ¿no? Y entonces una historia que puede quedarse en ese prisma solamente de lo terrorífico, estar Begoña, la imaginamos, ¿no?, hace 10 años en su cama, y de repente, y no tiene nada que ver, lo importante es lo otro. Cuando el ser humano ayuda desde el otro lado, ayuda con su corazonada, con su intuición, a que se cumpla un deseo que evidentemente se ha ido a cumplir porque no ha vuelto, ¿no? Yo te agradezco, Begoña, no sabes cuánto, sí lo sabes, que una profesional de tu bagaje, de tu prestigio, de tu seriedad, de tu honestidad, venga aquí a esta mesa, que no sea la última vez, por favor, porque sé que cuando le pasa a alguien esto, queda ligada de por vida a estos temas, eso está clarísimo, ¿no? Y estoy seguro que muchísimas personas de todos los niveles te están viendo, pues con eso que tú y yo sabemos bien y que no se puede definir, que es cuando alguien habla de verdad desde el corazón, ¿no? Y eso, y nos dedicamos a esto, cómo se imposta, cómo son las cámaras, cómo son las máscaras, cómo la gente habla, y cuando es de verdad, eso tú sabes que irradia todo y que mucha gente se va a sentir identificada. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Bueno, Begoña. Además te voy a decir una cosa, de alguna forma esto me ha hecho perder el miedo a la muerte. Vamos a algún sitio, Iker. Hombre, es que eso es lo que le pasa a todos los que viven esto de una forma tan fuerte. Queda en ellos una evidencia, yo creo, tan potente. Hablábamos hace poco del libro de JJ Benítez de Estoy bien, de tanta gente que vuelve para dar ese mensaje. En este caso no era estoy bien, es algo está ocurriendo que impide mi viaje. Pero claro, ¿con qué se queda uno? Yo creo que quizá con la enseñanza más importante, ¿no? Que seguramente hay otro viaje, otra aventura y otro universo esperándonos, ¿no? Del que no tenemos la menor idea, del que en esta cárcel en la que vivimos no podemos tener idea. Y yo además confío en que es maravilloso para la gente que es buena, o sea, estoy convencido. Begoña, gracias, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Nos hemos sobrecogido y hemos aprendido, y hemos visto además y hemos sentido la enorme fuerza de testimonio, que además yo creo que va en la línea, como ustedes saben, de todas estas personas, repito, tengo que volver a hacerlo, valientes de verdad, que en la sociedad de hoy se prestan, ¿no?, a contar con su voz. Y luego nos llega la sorpresa maravillosa, como el jefe de patrullas de la Ertzaintza, tantos otros, que el eco que reciben, teniendo un poco de temor en un principio, ¿no?, de pudor, resulta que cuando vuelven a la vida cotidiana después de pasar por aquí, se dan cuenta de que lo que reciben es afecto y otros casos, porque da pie a que aquella persona que se había callado lo cuente. Espero que te ocurra lo mismo, Begoña. Gracias. Gracias a ti, Iker. Vamos a continuar. Esta visita que tuvo Begoña Zubieta, desde luego, nos ha dejado un poco sin habla, ¿no? Por la fuerza que tiene, por el mensaje, que es lo importante que hay de fondo, por un mensaje universal, por un mensaje que ha ocurrido desde siempre y seguramente hasta siempre. Vamos ahora con otro tipo de visitas. Son diferentes, son distintas. A mí me pusieron los pelos de punta a otro nivel y viene otro personaje a encarnarse aquí, en este mismo espacio. Vamos a ir un momentito a hablar de los visitantes. Muchas veces he imaginado esta escena y ahora pretendo que lo hagan ustedes, porque al final esa es la función de esta sección, de los visitantes. Piensen en dos amigos, deporte atlético, trabajan en una factoría, están acostumbrados a labores de muchísimo esfuerzo, son compañeros de hace años, están rondando los 40 y están haciendo esquí de fondo para mantenerse perfectamente engrasados. Imaginamos los esquís pesados y los bastones avanzando en una zona que está a 17 grados bajo cero y a 130 kilómetros al nordeste de Helsinki. Por tanto, estamos hablando sin lugar a dudas de un territorio helado, de uno de los lugares seguramente más inhóspitos del planeta Tierra. Pero ellos, a pesar del atardecer, no tienen ningún miedo. Conocen el camino perfectamente, lo han hecho cientos de veces. La población más cercana es la remota Injarvi. Hasta allí llegaron los ecos de un terror. Allí tuvieron que regresar con el corazón casi saliéndoles por la boca. ¿Qué les había ocurrido en un calvero, en un claro del bosque? Pues lo siguiente. Llevaban unos minutos viendo a un extraño centinela. Otra vez pensaron lo que han pensado tantos. Una estrella fugaz, un cometa. Era una esfera rojiza que les asustó porque hay que reconocer que en cierto momento, y precisamente junto al calvero del bosque, junto a esa especie de loma diáfana que rompía la opacidad de miles y miles de pinos, vieron cómo serpenteaba, cómo se escondía, cómo quizá les vigilaba.
Estaban hablándolo, sin temor a ese frío absolutamente tremendo, cuando de pronto observaron, o más bien escucharon, un zumbido penetrante, como el de 1 millar de panales de abejas sonando dentro de las sienes. Era como el preámbulo, era quizá como la señal, quién sabe. Pero en ese instante la luz apareció sobre ellos. Era como un teatro que se estaba desplegando ante sus ojos. Y esa luz en un momento dado se conformó en una especie de artefacto discoidal. Lo que Heinonen y Viljo, pues estos eran sus nombres, observaron muy bien en la parte posterior es que había como 3 grandes esferas en posición triangular y estaban girando. Y después una niebla vaporosa, densa, especial, que contrastaba con la claridad del día, aquel día del 7 de enero de 1970 que nunca olvidarán. Ese vapor empezó a invadirles, empezaron a respirarlo. Y cuenta Heinonen, y esto es muy extraño, que empieza a sufrir una serie de alucinaciones. Él creyó eso, pero desde luego nunca más quiso volver a ver a su amigo del alma. Le cogió terror, porque aseguró después a la policía que en ese instante, paralelo a él, el bueno de Viljo se convertía en su visión, en su locura, quién sabe, a través de ese gas, en algo empequeñecido, como si ese atleta finlandés prácticamente se convirtiese en una persona de apenas 1 metro y se le transfigurase la cara para convertirse en algo horrible. Empezaba a pasar algo en la mente de aquellos hombres, estaban sometidos a algo. Mientras tanto, de aquel disco aparecía una especie de túnel de luz o de pasarela sólida, quién sabe, muy luminosa. Y lentamente, como quien sigue una liturgia, surge el visitante. Un visitante que, si lo analizamos, no tiene parangón en las historias de encuentros con humanoides. Un ser, si es que lo es, que tiene una especie de protuberancia cónica, quién sabe si un tipo de tocado, de yelmo, de sombrero, o es el propio cráneo, y una cara muy anciana. Una cara que en cuanto la ven, les llena de terror, de pavor, transmite algo próximo, decían, a la maldad. Y sobre todo, ese ser, este absurdo, está cogiendo siempre, según su testimonio, una especie de cubo o de caja de la que parece emanar ese vapor que les está alucinando, les está llevando por el camino de la visión. Esas manos no parecen humanas, sino garras, otro elemento que hemos visto varias veces en las historias de los visitantes. Les produjo tal impacto psíquico la cara, la faz de este individuo, que incluso Viljo llegó a definir que en vez de nariz ganchuda, era como una especie de tentáculo enrollado. Lo recuerdan muy bien, es lo que mejor recuerdan, porque después llega la amnesia. Ambos sufren un episodio de amnesia. Y la angustia que eso provoca en su mente cuando intuyen que hay un tiempo perdido, que cuando vuelven en sí porque están como paralizados, están como rocas de hielo y no es por el frío, cuando recobran un poco el sentido, aquel disco está replegando de nuevo esa pasarela de luz y el extraño, el mítico parece visitante, el ser mitad duende, mitad propio del folclore y mitad, quién sabe si viajero de otro mundo, está ya subiendo de nuevo hacia aquel artefacto que luego desaparece en dirección a Imharvi. Tuvieron casi que pasar 3 horas, estaban reventados por dentro, es lo que dijeron, lo que declararon. Sentían que el cuerpo no les respondía, pesadez en las piernas, una especie de debilidad enorme, y la cara, que según aseguraban, notaban hincharse, casi percibían la rugosidad de la propia piel abriéndose paso, generando quizá ampollas, no sabían lo que les estaba pasando. Cuando regresan a sus cabañas en Imharvi, son rápidamente llevados al hospital. Uno de ellos tiene vómitos constantemente, otro ha perdido la visión de un ojo, y Viljo asegura a los facultativos que ha orinado 3 veces y la orina es completamente densa y negra. Los médicos piensan que hay una gran cantidad de sangre en la orina y que posiblemente alguno de los órganos efectivamente ha sido sometido a algún tipo de reactividad o algún tipo de presión o algún tipo de golpe que lo ha reventado. Hubo diferentes pruebas y estaban intactos por dentro. Nadie sabe lo que había ocurrido. Los médicos se llevaban las manos a la cabeza y subían los hombros, indicando que no tenían remedio. Durante 1 mes siguieron los daños. Ellos, como digo, no se vieron más. Cogió uno miedo del otro. Algo había pasado en ese episodio, quizá innombrable. Tiempo después supimos que Heinonen tuvo una serie de visiones, que en mitad de la noche, en años sucesivos, vio al mismo ser, o algo muy parecido, que se aproximaba incluso en el interior de su cabaña, y que con aquella cara le causaba miedo. Locura
alucinación compartida, folie de, como dicen los psiquiatras franceses, locura doble. ¿Quién sabe? Lo que ocurre es que hay millones de observaciones de objetos aéreos anómalos en el mundo. Hay un puñado de miles de historias de visitantes. Pero fíjense, ninguna como esta. Ninguna con el tipo de ser, con esta caja, con este vapor y con todo esto que ocurre y que es insólito. Cuentan que una especie de círculo de cerco, como si fuese sido quemado, quedó en la hierba y en el hielo de Inharbi, como marca indeleble de aquel suceso, que yo lo recuerdo, un suceso que siempre ha sido un expediente X de los más extraños en la historia del cruce con estas misteriosas entidades. El caso de Inharbi, uno más, pero no uno cualquiera, de la larga historia de los encuentros cara a cara con los visitantes. No me resisto a tomar de nuevo el libro. Es que creo que no puede haber una forma más tremenda. Una historia de misterio, de naturaleza y quizá de pacto con los lobos, quién lo sabe. Lo he leído antes, pero de verdad, si se incorporan ahora, me gustaría que sintiesen la fuerza que tienen estas palabras de Marcos Pantoja. Yo era muy pequeño, tenía 6 años, cuando un día antes de que anocheciera se presentó un hombre que yo no había visto nunca. Le dio un dinero a mi padre, me cogió por los brazos y me subí al caballo. Partimos. Mi padre me había vendido como se vende una cabra. Tiene enorme impacto todo esto porque es una historia real, no es ningún cuento, no es ninguna novela. Seguramente ustedes ya hayan visto incluso documentales o esa magnífica película Entre Lobos que ha hecho un conocido y un buen amigo, Gerardo Olivares. Pero claro, tener aquí en la mesa al protagonista de esta historia a mí me sobrecoge. Seguro que a Fernando González Sitges, nuestro hombre de la naturaleza, le sobrecoge también. Fernando, buenas noches. Buenas noches. A mí, desde que la conozco y la conocí por Gerardo, me ha parecido fascinante. Una historia, y como tú bien dices, un testimonio vivo de algo que has leído desde aquel Mowgli que leímos en la infancia. Desde estos libros. Es una realidad que podemos disfrutar ahora mismo y tenerlo con nosotros, ¿no? Pues yo quiero que entrevistes a Marcos también conmigo, que nos aportes cosas desde tu conocimiento del mundo del lobo, que está lleno de misterio, lleno de cosas fascinantes. Marcos, no sabes lo que te agradezco que estés aquí en la nave del misterio, porque lo tuyo fue un misterio durante mucho tiempo y en las estadísticas de niños que habían convivido con el mundo de la naturaleza, con animales salvajes, está Marcos como único caso en España. Efectivamente. En los códigos de búsqueda está ahí como casi como niños salvajes, se te dijo en su día, ¿no? Por estar con lobos tan unido. Hombre, yo no sé qué recuerdos tienes de los lobos, Marcos, pero fueron prácticamente 13 años en una cueva en Sierra Morena con los amigos de la naturaleza, ¿no? ¿Te llegaste a hacer amigo de los lobos? Pues sí, yo llegué a hacerme amigo de los lobos porque resulta que a mí ellos me tenían ya comunicado, ¿no? Me tenían visto ya. Yo a ellos los veía, pero le temía un poquito. Pero entonces porque yo vivía con un viejo, y aquel viejo entonces se murió. Y al morirse el viejo, entonces yo me quedé solo. Entonces fue un señor y me robó las cabras. Entonces yo me escapé de ellos, me cogieron un caballo, me escapé, porque los lobos vinieron a socorrerme a mí. Entonces me escapé y me fui otra vez para la cueva, ¿no? Entonces me apagaron el fuego. Apagarme el fuego, entonces yo me quedé desarmado, porque lo mío era el fuego. Entonces yo no sabía si sabía cazar algo, sabía comer muchas cosas ya, ¿no? Por los animales, ¿no? Yo pensé a comer con los animales, ¿no?
todas las cosas que se comían los animales. Pero resulta que entonces yo ya me encontraba un poco solitario, ¿no? Porque ya yo me iba hecho al viejo, yo ya lo iba visto cazar, ¿no? Entonces yo ya pensaba a cazar, pensaba a sacar de las patatas que hay salvajes, que se llaman macucas, se llaman trufas de la tierra. Hay que saber dónde están, ¿no? ¿Aprendías cosas de él, de tu maestro, digamos, en la naturaleza? Pero luego te quedaste solo. Luego me quedé solo. Y entonces ahí es donde yo lo pasé malamente. Entonces yo un día, jugando, vi unos cachorritos en la puerta de una cueva. Entonces yo pensé a jugar con aquellos cachorritos. Entonces yo me metí con ellos, porque hacía un poco de frío. Entonces yo me metí con los cachorritos en la cueva, ¿no? Y me quedé dormido con ellos. Mi solución fue aquella, que ya me he dormido con ellos. Entonces, al poquito rato, vino la madre y el padre con una red, con un ciervo. Entonces, a mí me vio allí, ¿no? Y yo desperté, entonces yo me arrinconé contra la roca. Hoy me hice daño en la espalda porque estaba allí arrinconado, pues yo creía que me iban a comer, ¿no? En total, ella se quedó mirándome fijamente y no me hizo nada, ¿no? Empezó a oler, pero ellos ya me tenían ya visto de muchos días. Entonces se quedó mirándome, entonces empezó a cortar carne a los cachorros, pues yo no tenía por dónde salir. Entonces empezó a cortar carne a los cachorros y a dársela a los cachorros, pero un cachorrito se acercó a mí a comerse la carne, ¿no? Entonces yo tenía hambre, ¿no? Entonces yo fui y le quité la carne al cachorro. Entonces vino la madre y me pegó un guantazo, me quitó la carne y se lo dio al cachorro otra vez. Entonces fue ella, se quedó mirándome otra vez fijamente y fue a la red y cogió un trozo de carne y me la tiró allí al lado. Pero la loba te dio de comer. Me la tiró al lado, así, al lado. Pero yo quería cogerla porque tenía hambre, pero entonces no me atrevía. ¿Por qué? Porque creía que me iba a rear otra vez. Entonces ella me lo fue acercando con el hocico. Entonces yo ya veía que sí, que quería que lo cogiera, ¿no? Entonces yo lo cogí y pensé a comérmelo. Y me lo comí. Pero allí arrinconado contra la roca, entonces cuando me lo comí, viene la loba para mí. Digo, ahora sí que es verdad que ya me comió. Pues nada, llegó a mí, sacó la lengua y me lamió todos los hocicos, que me iban llenas de sangre, me lamió todos los hocicos y pensó a arrimarse a mí y hacerme así, con todo el cuerpo. Con todo el cuerpo, ¿no? Como dándome cariño. Entonces yo ya me abracé a ella y como ella... Y yo no vestía con ropa, yo vestía con una pielecita aquí porque me hacía daño, ¿no? Con el monte. Y entonces ya, ya me iba detrás de ellos y ya comía con ellos y entonces cuando fui mayor, pues entonces yo ya era el jefe, casi el jefe, porque ya cazaba para ellos, ¿no? Ahora nos cuentas eso, Marcos, porque bueno, yo creo que es insuperable lo que ha contado Marcos, cómo alguien perdido en la sierra, vendido, y que luego quien le protege, su tutor, se muere y se queda solo en la sierra. Claro, en aquella sierra y en aquella época es increíble que haya un episodio de aislamiento de más de 10 años, 12 años, en pleno corazón de España, y que el primer encuentro, Marcos lo ha dicho muy bien, él piensa que el lobo, como tenemos en la mente, bueno, un enemigo, un depredador, en ese aspecto, para alguien que está ahí, me va a comer. Y la respuesta es eso, es que eso es insuperable, Fernando. Eso es impresionante. Además, en esa época, tú todos los escritos que puedas leer sobre lobos es el sanguinario, la bestia terrible. O sea, era un animal que realmente venía del histórico con nuestra especie, una historia en Europa terrible, como el peor de los predadores. Y es un claro ejemplo de que el lobo tiene dos caras. El lobo es un superpredador y por lo tanto es peligroso en cuanto al animal que es, pero es un animal muy especial, es un animal muy sociable, es el padre de todos nuestros perros que siguen siendo la misma especie. Y tuvo la suerte luego Marcos, cuando le vas conociendo, es una persona muy especial con una capacidad de transmisión, o sea, se comunica con los animales de una forma muy, muy especial. No sé si ha sido por su historia o porque ya tenía una base de nacimiento, porque por lo que me cuentan es un espectáculo verle en el campo y comunicarse con, llamar a los milanos, ver a los tejones, meterse en las madrigueras. Claro, Marcos, hay un lenguaje que nosotros los de ciudad no tenemos ni idea y que tú aprendiste para sobrevivir. Los lóbulos hablan a su forma, te dicen cosas a su forma. Tú has leído ahora mismo el gesto que te hizo la loba, lo interpretaste enseguida y dijiste loba amiga en ese momento.
para ti fue impresionante, porque a partir de ahí me cuentas que vas aprendiendo con ellos. ¿Cómo era tu día a día con los lobos? ¿En qué te ayudaban y en qué les ayudabas, Marcos? Yo me ayudaban porque yo cuando ya fui un poquito más grande, entonces yo me escondía en el río. Ellos me traían las reses por donde tenían que pasar de lo alto de la sierra, ¿no? Entonces yo estaba en lo alto de un árbol y entonces yo me tiraba al agua, cogía la red de los cuernos y entonces yo con el cuchillo o con un palo que tenía, que iba arrancado la cepa, le pegaba, cuando ya lo estaba casi afuera del agua, le pegaba en la cabeza, entonces yo lo sacaba de las cuernas, como podía, un poco afuera del agua, entonces allí le quitaba la piel para yo vestirme. La piel, le quitaba yo la piel. Ellos se sentaban de culo allí y le quitaba la piel. Eso sí, las tripas enseguida tenía que tirarlas al agua, porque si no me arreaban, para que no huela, para que no deje olor. Por eso matan siempre las reses al lado de los arroyos. Qué curioso. O sea, que habéis creado una especie de sociedad, Marcos, para ayudaros lobos y hombres. Sí. Entonces yo le daba una parte a cada uno y yo me quedaba con la mía. Y yo la hacía tasajo y la colgaba en un palo allí en la cueva y cuando estaba seca me la echaba aquí, así, y iba todo el día comiendo. Con la carne en el hombro. Carne cruda, pero hecha tasajo, hecha largo, como cuerda. Y los lobos te aceptaban como uno más y en un momento dado, es un caso único en la historia, en el mundo, en un momento dado te aceptan también como líder de la manada de alguna forma, ¿no? O como persona que ellos saben que no les va a traicionar. No. Yo el bicho más malo que yo tenía era el jabalí, ¿no? Entonces, bueno, también yo era un poco malo porque yo cogía los lechoncitos de la oreja y luego los soltaba, ¿no? Entonces venían los jabalines con un pedazo de colmillo así detrás mía. Entonces yo me subía en un alcornoque, que es lo que tiene el corcho. El alcornoque es de donde sacan el corcho. Me subí arriba y entonces yo no me podía bajar de allí porque el jabalín cada vez que hacía así saltaba los pedazos de corcho como de allí. Entonces yo, ¿qué tenía que hacer? Llamar a mis padres. ¿Cómo lo llamaba? Aullando. Entonces yo aullaba, venían y entonces echaban al jabalí, entonces ya me bajaba yo cantando. Tú tenías tú llegaste a aullar como los propios lobos, porque yo puedo hacer aquí, o Fernando, el ridículo de hacer el lobo. Pero ¿cómo tú mantienes todavía eso? ¿Cómo se le llama un lobo? Hace muchos años ya, ¿no? Pero todavía... Porque yo lo quise olvidar todo, porque resulta que se ría toda la gente de mí. Bueno, pero... Sí. Es un aullido de peligro grande. Eso significa peligro. Sí, bueno, qué bonito. Mira, se me ha puesto la carne de gallina y espero que, porque no suena como cuando yo le hago a mi hija Alma el lobo, que me dice, papi, hazme el lobo. No suena igual, ¿verdad? No, yo hago eso de Caperucita. me acaba de poner los pelos de punta porque Eso me parece es que es precioso. ancestral total. Eso es Precioso. aprendido de verdad con ellos. Significa peligro, pero hay más lenguaje, Marcos. Aunque sea muy brevemente, hay otras formas de... Sí, hay más pequeños, más grandes, ¿no? Aullido, ahora porque estoy un poco ronco, ¿no? Porque Cuando tú decías eso, era como para que te ayudasen porque tenías algún problema con un jabalí, por ejemplo. Sí, tenía problemas. O tenía problemas que a lo mejor estaba metido en una cascada de monte que no encontraba salida. Como si usted se pierde aquí en Madrid, tiene que llamar a la policía porque no sabe dónde está. Entonces, a mí me empezaba a ver, guau. Y entonces yo pegaba un aullido, entonces venía uno o dos, y venía la loba y me llevaba hasta la puerta de la cueva. Hasta la puerta de la cueva. Y yo ya me abrazaba a ella dándole besos. Fernando, ¿es posible que en España, en el año 65, en el corazón de la provincia de Córdoba, en la Sierra Morena, haya alguien sin contacto? Bueno, es que además me contaba... No contactado, como las tribus que hablamos de... Es todavía más interesante porque me contabas, Marcos, que sí que había... Tú te encontrabas... Te veían los pastores, un poco los que subían al monte, pero tú vivías de ellos, no querías relacionarte con ellos. No, allí no me podía ver nadie. Allí lo único que me vieron fueron unos guardas reales que se asomaron al alto de la sierra a ver las reses que había, porque allí no podía entrar nadie, aquellos eran como cotos, no sé, parecido a cotos, que allí no entraba nadie, vamos, pero al valle ese. Pero entonces un día subieron unos guardas reales de esos, como me llamen, y con los gemelos esos me vieron y vieron que... Entonces dieron parte al cuartel a Guadalfío y Juan Caliente, porque resulta que dijeron que allí vieron una persona que no sabían si eran persona o era animal.
no sabían si tú eres persona o eso- animal. Se creyeron que vieron un hombre bestia, digamos, un hombre salvaje. Más o menos, a mí me llegaba el pelo por la cintura, descalzo, ¿no? Con 4 dedos cayó como me lo cortaron en la Eso pata. con la leyenda del hombre lobo, imagínate, inmediatamente relacionan. Aquí lo curioso es que el día que toman contacto con Marcos después de tantos años, me hubieran pegado 2 tiros, porque realmente Sí, es- asustados y en ante esa una época figura más que no todavía. ven, ¿no? Marcos, me hablabas también, ya no solo de los lobos, que nos tienes alucinados, que yo creo que tu historia es maravillosa. Tú puedes conectarte con otros animales también, como la serpiente, me decías. Los lobos no son como los ponen, ¿no? Es que la persona humana, no sé qué le ha ocurrido con los lobos, no sé qué pasa. El lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Para mí, no voy a decir ninguna tontería. Para mí ha sido mis padres, yo no tengo otros padres. Los lobos para ti son tus padres. Bueno, han sido. Porque yo me crié con ellos. ¿Qué tiene el lobo que no tiene el hombre? Pues no sé, el hombre humano es que tiene mucha maldad. Mucha maldad y es que no sé explicarme bien porque no sé de estudio, ¿no? No sé Usted sabe explicarme. explicarse perfectamente. Sí, pero que no es igual que el animal. No tiene esa malicia, no tiene El esa... animal no tiene tanta malicia como la persona humana. No es sí. cobarde como el ser humano, el lobo. Sí, no sé. La persona humana matan por matar, porque yo antes me preguntaba, ¿por qué las personas matan si no se los comen? Nosotros los animales matábamos para comer, nosotros los animales matábamos para comer, y yo vi aquí que mataban, ¿por qué los matan y no se los comen? Oye, Marcos, una pregunta, porque yo siempre hablo cuando hablan de animales buenos o malos, que es un error, no existe Hay un animal animales bueno. malos también. O sea, yo lo que pienso es que es como las personas, o sea, tendrás la suerte de tener unos padres lobo buenos, pero también hay padres humanos malos y buenos, y seguro Bueno, que hay, sí, que hay sí. Y en lobos los animales también hay... delicados, sí, digamos. Sí, también. Tú tenías precaución con Pero- algunos pero animales. no ¿Has creo hablado, que has tanto, hablado del porque jabalí? Los animales no hacen lo que muchos padres hacen aquí con sus hijos. Pero tú te hiciste amigo de una serpiente, me parece. Bueno, pero mi serpiente era distinta. ¿Qué pasó? Era Cuéntanos. de unos 3 metros. Cuéntanos. Y yo la cogí de pequeña y me la llevé a la cueva y le hice un nido, un barranco. Entonces le puse hierba y le hice como un nido. Entonces yo la rosqué allí, ¿no? Para que estuviera más calentita allí. Y le puse un plato de corcho, de la teta de los alcornoques, eran mis platos. Entonces le puse un platito de leche allí. Y ella se la bebía y allí. Resulta que yo comí carne mala, de un ciervo que estaba ya pasado. Menos mal que vinieron los buitres y me echaron, pues si no me echan, me fuera harta carne aquella, me fueran muertos. Entonces resulta que yo me puse muy malo. Comí un par de bocados de la res aquella y me puse muy malo. Me puse malísimo, pero malísimo. Entonces yo me acosté allí en la cueva y entonces la serpiente me vino a mí, se puso así en pie mirándome, entonces me pegó un par de latigazos y me sacó de la cueva, me sacó afuera de la cueva. Y allí al lado de la cueva me indicó que comiera una hierba muy aparranada que había, roja. Con mucha Ella te señalaba la hierba. Sí. Entonces yo cogí y me la comí. Y a poco rato pensé a echarlo todo lo que tenía así. Como un zoólogo es- ortodoxo como tú se No. encuentra ante este conocimiento de la naturaleza, ¿no? Vamos, Y no lo he leído, no tengo palabras. y no lo he leído porque no se lee. Sobre los lobos, cuando te has vuelto a reencontrar con ellos, tú vuelves a la sociedad, te recogen, te capturan, entre comillas, como si fueran un hombre salvaje. Te cuesta mucho regresar, te cuesta mucho... Pues di las palabras como todavía me ocurre y no sabía esto lo que era, Ya. ni para lo que era. No sabía el nombre de eso, no sabía el pan, yo el pan lo tiraba, no me gustaba. Cosas así, ¿no? La comida caliente no podía comerla. ¿Qué pasaba? Cuando llegaban con la comida y las cosas de la ciudad, te producía rechazo, tú lo tirabas. No, me ponía malo. ¿Tenías que seguir comiendo la carne cruda de los animales? Sí, a veces me picaban carne las monjitas aquí y me comía carne porque yo con la comida caliente me ponía muy malo y yo le pegaba, me quemaba y le pegaba un guantazo al plato, entonces las monjitas me cogían la cuchara así, esto con 20 años, me cogía y ahora se azopla así, para que no te quemes. ¿Tú recordabas cosas de niños, Marcos? Es decir, de cuando tú habías sido niño a los 6, 7 años es cuando te llevan a la sierra en contra de tu voluntad
¿Y recordabas el lenguaje o el mundo de antes? ¿O se te había olvidado? Sí, yo recuerdo, sí, yo sabía hablar, pero lo que pasa es que no sabía los nombres de nada. Y lo que pasa es que yo siempre tampoco estaba con nadie. Yo estaba con mi padre haciendo carbón por ahí afuera de eso, vivíamos en una choza hecha de palo, enterrada con tierra, ¿no? Y entonces no hablaba con nadie, pero yo me acuerdo porque me tengo que acordar toda la vida porque todos los días era una paliza, dos o tres palizas. A mí aquí en Orense me tuvieron que quitar un burto que tenía aquí y los médicos me dijeron, dice, oye, usted, porque decían que era una chepa, ¿no? Y todo el mundo me pasaba la lotería. Y entonces mi jefe, que está en Gloria, el jefe que me llevó allí, entonces dice, cámbiate, y me llevó al hospital y me quitaron el burto. Y me dijo un médico, dice, oye, ¿a usted lo han reado de pequeño? Digo, no, es que no me sirve el palo de encima. Y después de las palizas que le han pegado. ¿Y te pegaba tu padre? No, mi madrastra. Mi madrastra y la Guardia Civil, porque mi madrastra me mandaba a robar bellota con una talega, yo era muy pequeño y tenía que llenar un saco, y si no llenaba el saco, me pegaba, la Guardia Civil me quitaba la bellota, me pegaba una paliza, y la madrastra pues, cuando llegaba sin bellota me pegaba otra paliza, dos palizas, y a dormir por la noche lloviendo a la calle debajo de una mata. Tus padres lobos fueron una salvación. Tú te acuerdas de tus padres como los lobos, ¿no? Los padres biológicos que tuviste. Oye, Marcos, te voy a hacer una pregunta que puede sonar una tontería, yo no lo sé, pero todo el mundo se hace esta cuestión. ¿Qué relación hay entre el lobo y la luna? ¿Es cierto que los lobos ayudan a la luna? ¿Se comporta la naturaleza los lobos diferentes con la luna? Sí, esa pregunta es un poco jodida de contestar porque resulta que cuando la luna llena, el lobo aúlla más, ¿no? Y anda más de otra manera, sí, está un poco loco, sí. ¿Y a ti te afectaba la luna? No, a mí no. ¿A ti no? ¿Al hombre no le afecta la luna? Por cierto que no. Bueno, es que allí vía la luna muy poco también, ¿sabes? Porque allí asomaba la luna por una sierra y al momento se ponía por la otra. ¿Cuánto tiempo estuviste sin hablar con nadie, Marcos? Pues hasta los 19 o 20 años de los 7. 13 años sin hablar con nadie. ¿Y entonces tú echabas de menos hablar con alguien? No, por cierto que no, porque es que tampoco iba hablado antes casi con nadie, ¿me comprende? No. Pero con los lobos sí hablabas, en su idioma. Bueno, sí, aullando. Normalmente pues aullaba, ¿no? Oye, Marcos, ¿y a qué jugabas tú con los animales? ¿Juegan los animales? Sí. ¿Cómo te divertías tú? Porque tú eres un niño al principio. Sí, yo jugaba con ellos de varias maneras, ¿no? Hombre, había que fuera tenido un tío que me fuera grabado allí, sería precioso, ¿no? Porque sí, yo corría, me escondía, entonces venía los cachorros, se tiraban, cuando me encontraban, se tiraban encima mía, ¿no? Como diciendo, te pillé, ¿no? Y yo entonces me revolcaba con ellos y me metía en el río, le echaba agua. ¿Les echas de menos? Perdone, ahí me ha tocado un sistema un poco duro porque a veces sí, ya no tanto, porque ya me he hecho a la persona humana, ¿no? Me he hecho ya la persona humana, pero ese sistema lo he tenido yo mucho. ¿Te acuerdas a veces demasiado de ello? metido en el coco, sí. Sí, porque era una vida muy preciosa para mí. Por encima de... Sin conocer ninguna más. El público, Marcos, el público estará pensando, sin hablar con nadie, frío tremendo, soledad en una cueva saber, además, sí. y se le iluminan los ojos cuando recuerda a los lobos, ¿no? Había algo auténtico que no puede encontrar hoy. ¿Y te has vuelto a encontrar con lobos? ¿Has vuelto a tener contacto con lobos? ¿Has vuelto a estar con lobos otra vez en el monte, aunque sean evidentemente... No, yo el contacto con lobos ya resulta ha sido lo he tenido cuando pensé a hacer la película. Sí, en que son lobos maestrados, pero son salvajes. Siguen siendo lobos, ¿no? Son lobos. Siguen siendo lobos. ¿Y te entendiste con ellos? Al primer día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, te voy a contar lo que pasó. Resulta que estamos allí, en Tierra Morena, ponen una cámara en una roca, de esa harta, y me dice el director, cuando ya lo tenían todo preparado, me dice el director, Gerardo, dice, súbete a la roca esa y pega un padaullido. Digo, mira, ya puedo pegar todos los aullidos que pegué, que aquí no queda ni pájaro. Ya no es igual que antes.
ya no es igual que antes. Allí había bichos de todas las clases. Porque yo me quedaba dormido, venía un ciervo, me hacía con las cuernas y me tiraba a rodar y se reían de mí porque me iba rodando para abajo. Entonces yo cogía un palo y me iba corriendo para ellos a pegarle un palo a los ciervos. O sea, que la sierra estaba llena De de una animales. actividad que ya no existe, ¿no? ¿Qué ejemplo acaba de dar, ¿no? ¿Cómo estaba eso hace 40 años? Entonces resulta, dice, tú ve ahí y pega un par de aullidos y te contesta con bicho. Lo tenían ya todo, claro. Digo, bueno, oye, pues ya no. Me voy allí, parto la roca y me pongo allí. Me pongo las manos así porque así se escucha todo. Y yo miraba para él y digo, nada. Sí, ¿por qué? Sí, digo, pero otro oído, a los 3 oídos. Digo, hostia, por ese hollar, entre las jaras. Digo, joder, por ahí viene algo. Y yo lo puse. Y empezaron a poner los pelos un poquillo de punta, digo, por ahí viene algo. Me asomo hacia la roca, mira, me veo 6 bichos venir para mí, corriendo. Digo, ¿y qué hago yo ahora? ¿Y qué sientes Que estos tú? ya no me conocen. Aquello fue la hostia, digo, ¿y qué hago yo ahora si estos a mí no me conocen de nada? ¿De dónde ha salido esto? ¿De dónde coño han salido? Digo, pues nada, lo que hay que hacer, hacerse con ellos. Ay, joder, digo, esto me hacen por mí. Vamos a ver. Bueno, yo llevaba ropa de militar, ¿no? Y ya me iba restregado con el monte, pues nunca. Pero ya me iba porque Ya por si acaso habías hecho el primer código, ¿no? Sí, restregarte. Para quitarme el olor de los míos, ¿no? El olor de la ciudad. Y quitárselo. Claro, me restregué ya con el monte a cosas hechas. Digo, a mí no me la dais. Resulta que cuando yo pegué el primer aullillo, soltaron los lobos de abajo, que los tenían encerrados. Los lobos vinieron corriendo donde yo estaba aullando. En esto que saltan por lo alto de la roca, ¿yo qué hago? Yo me tiro de la roca al suelo, me pongo panza arriba, en la tierra, me echo mano aquí al cuello. Digo, primero boca al cuello, me echo mano aquí al cuello. Empezaron a venir allí, empezaron a colerme, a echarme las manos así encima. Empezamos a lamerme, digo, bueno, esto va bien. Pero siempre tiene que haber uno que en la piedra que meta la pata. Como en las reuniones de la persona humana, que siempre tiene que haber un tonto que meta las patas, ¿no? Bueno. Se acerca el lobo macho y piensa hacerme. A señarme los dientes. Digo, bueno, con lo bien que se han portado este, y ahora tú vas a venir a joder a la marrana. Y ya me iba a quitar la mano del cuello. Digo, pues otra vez me la pongo. Jódete. Entonces pensó, y entonces yo pensé a mirarlo así, fijamente, y pensé a hacerle. Entonces empezó a bajar un poco la oreja. Digo, a ver si abre la boca. Digo, acércate, a ver si abre la boca. Empezó a acercarse. Digo, como abra la boca, ya verás. Entonces, ¿qué hice yo? Cuando abrió la boca, ¡uah!, le metí el brazo aquí. A meterle el brazo aquí. Ya no puede cerrar la boca. Ni muerde ni le abre la boca. Entonces ya me hice con él. Entonces empecé a soplarle despacito. Es como si le diera besos. ¿Me comprende? Querer ser amigo suyo. Entonces pensó, bajó la oreja. Y entonces abrió la boca. Yo saqué la mano y entonces ya le puse la mano así encima. Y ya se liaron todos allí conmigo. Igualito que si te lo encuentras tú o yo en el campo. Oye, Fernando, yo haría de verdad el programa y quizá lo hagamos con él porque me parece un testimonio, seguramente el único, que puede contarnos todo esto, ¿no? Es que es extraordinario. Ahora te voy a preguntar una última cosa que me impresiona también. Podríamos hablar mucho más, Marcos, y lo has contado con una autenticidad, como no puede ser de otra forma, ¿no? Con una ancestralidad, o sea, porque él tiene algo en cómo se mueve, en las expresiones, tiene algo que nosotros nunca tendremos, es otra cosa. Nos encontramos, por tanto, con todas las de la ley ante un caso
Sí, que igual te molesta, no lo sé, Marcos, que te llamen o que fuiste niño salvaje o tal, ¿te molesta o no? ¿O no te consideras uno de esos niños que han llamado niños salvajes o...? Ah, no. ¿Te consideras que fue? Por cierto que no, porque lo he sido. Es un caso así. Yo creo que te gusta incluso, o sea, A mí lo que es una realidad. Lo que no me parece muy bien, cuando entré aquí, a la unidad esta, como se llame, que no sé decirlo bien, es con la persona humana. ¿Por qué, en vez de enseñarme, por qué todo el mundo me engañaba y se rían de mí? ¿Por qué? Eso los lobos no lo harían, ¿no? ¿Qué tienen estudios? No, eso los animales no lo hacen. No. Marcos, ¿qué tenemos que aprender los humanos del lobo? Muchas cosas. ¿Cuáles? Para terminar, ¿qué nos dirías? No sé, como a comportarse, no sé, con una persona como ellos se comportan, ¿no? ¿Son más nobles? Sí, bastante, sí. Ellos tienen su bronca también, ¿no? Tienen su bronca, las piaras, entonces ellos ya se hacen otra piara, ¿no? Entonces ya, pero cada uno en su territorio, ¿no? Se ven, se están, pero cada uno en su lado. Sí, son maravillosos. Nos podrían enseñar muchas cosas, ¿no? ¿Eh? Nos podrían enseñar muchas cosas a los hombres. Sí, ¿Te han decepcionado más los hombres que los lobos? Mucho. Bastante más, sí. Oye, Marcos, a veces ha pasado prácticamente, claro, 40 años desde que tú vuelves a la humanidad, como dices, ¿no? O 35 años. ¿Y tú sueñas todavía con toda esta historia? ¿Te sueñas de repente en la cueva otra vez? Hombre, claro que sí, eso no te olvidas nunca en la vida, por favor. Yo quería olvidarlo por lo mismo que te había dicho antes, que resulta que a mí se reía todo el mundo, ¿no? Porque yo no sabía hablar de fútbol, no entiendo el fútbol. Yo digo, ¿y por qué hay tantas pelotas en la feria? ¿Por qué esos se pelean por una pelota? Y tal, es que tú no sabes nada, ya te contaré. Y no sé hablar del gobierno, no sé hablar de nada. ¿Yo de qué coño voy a hablar? De lo mío, de lo que he pasado, lo que he hecho, ¿no? Y como pescaba, de la manera que pescaba, ¿no? Y tú, hombre, ¿cómo vas a pescar tú? Digo, pues sí, yo pescaba así, de esa manera, yo metía las manos en los agujeros de las piedras, pero un día me pegó un bocado una serpiente, entonces no quise meter la mano. Entonces, ¿cómo me la apañé yo? Yo un día vi un pez que se metió debajo de una piedra, entonces le tiré otra piedra, y eso es como una bomba, se le rompe la vejiga que lleva de aire dentro y se quedan todos panza arriba. Y así pescaba, ya no tenía que meter la mano en la agujero. Marcos, a mí me gustaría mucho que nos viésemos en más ocasiones y que nos contases más cosas, porque esto era una aproximación de cómo era tu vida. Yo creo que es un ejemplo único, Fernando, ¿estás conmigo? Es un objeto para un zoólogo, imagino, y para un curioso. Es para estar hablando... Para aprender de cada detalle, porque esta enseñanza no te la va a dar nadie. Esto no viene en ningún libro. Yo tengo, antes de acabar, una pregunta, mucha curiosidad. ¿Cómo te llevas con nuestros lobos cercanos, con los perros? Bueno, los perros, aquí hay mucho que hablar, porque resulta que los perros de hoy, la mitad no son perros. ¿Me comprende? ¿Se han perdido el instinto del todo? Sí, porque hay perros que están locos perdidos. Hay locos, yo no sé, perros que no... Porque resulta que es por culpa del hombre. Mira que me lo temía. Bueno, de eso lo haremos otro día, porque yo creo que eso es complejísimo y desde luego amamos a los animales, pero la visión que tiene Marcos es tan brutal, Fernando, que queríamos contar un montón de cosas, un montón de historias. Fernando lo ha vivido, tiene algunas anécdotas con el lobo, desde el punto de vista del investigador, preciosas, de cómo se siente al lobo. Le preguntaremos a Marcos en una futura visita cómo se siente al lobo, porque de eso habló toda la leyenda. ¿Por qué el lobo no solo tiene imagen negativa, sino para muchos pueblos es positivo, guardián? Pero comprenderemos que ante la irrupción, ¿no?, de esta figura, que para mí, Marcos, te lo voy a decir de corazón, que se rían de ti, que te hayan dicho, me parece hasta normal. Mira, eso que tienes ahí, déjame un momentito, por favor. Esto es cuando Marcos ha ido a algunos colegios y ha contado su experiencia. Y qué hermosas cartas. No le he hecho el canto de la perdí. Y qué hermosos... Lo haremos otro día, no te preocupes. Qué hermosos mensajes te dicen los niños, porque los niños entienden muy bien tu historia, ¿verdad? Los niños comprenden muy bien tu historia, no nos extraña. Yo creo que no me extraña tampoco que la sociedad ya de los años 70 se riese de Marcos, porque la sociedad es así. Él, sin embargo, trae un mensaje que es la voz de la naturaleza, vivida como nadie puede imaginar. Así que de esto habrá que hablar. ¿Te parece, Fernando? Claro que sí. Gracias, amigo. Marcos, dame la mano.
muchísimas gracias, de verdad. Me iba acercando la perdí ahora, pero... Lo hacemos otro día, no te preocupes, de verdad. Muchísimas gracias y que nos cuentes más cosas, ¿eh? Porque para nosotros es un privilegio. Gracias a ti. Es como, para nosotros es como abrir una ventanita a la naturaleza que fue y que nos puede enseñar muchas cosas. Yo espero que estés más veces en este programa y que disfrutemos de tu enseñanza. Marcos, gracias, de verdad. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Muy impresionado me quedo, de verdad, Fernando, ¿eh? Muy impresionado. No me extraña que a los niños de los colegios en Galicia, donde vive Marcos, le guste tanto todo esto. Vamos rápidamente con fotografías, asimilen todo lo que hemos escuchado y si les parece y tienen preguntas para Marcos, ¿por qué no? Si usted tiene alguna pregunta, sea niño o adulto, y quiere que Marcos otro día nos responda cómo él lo vivía, son 13 años en la soledad de la naturaleza y para él en la maravilla de la naturaleza. Seguro que Marcos no te ha preguntado por esas cosas, pero escuchaba y veía otras cosas que tampoco podemos ver. Seguro que sus sentidos no eran como los nuestros. Habrá que explorar, Fernando. Encantadísimo de volver a estar con él cuando quieras. Marcos, muchas gracias, de verdad. Vamos con fotografías después de esta increíble, maravillosa, hermosa, creo yo, historia, que empieza con soledad, empieza con aislamiento y termina con enseñanza, que es lo que importa. Vamos con fotos. La primera fotografía de esta semana nos llega desde la República Checa, nos la envía Carlos Hernández. Nos dice que es Golden Lane, un castillo de Praga que tiene una estancia un tanto curiosa que es la que estaba fotografiando. Se la conoce como la casa de la vidente Madame de Tebas y como vemos pues tiene una especie de ángel como el que se pone en algunas tumbas de los cementerios y otros artilugios que ya utilizaba pues para realizar sus predicciones. Pero lo que llama la atención de nuestro televidente es que él se ve aquí reflejado. Nos decía que es una estancia tan pequeña que tenían que entrar de uno en uno y que este era su reflejo, pero aquí había algo más. Como vemos, hay como unas manos huesudas, ¿verdad? Y también parece intuirse un perfil de mujer. Guillermo León nos ha destacado esa zona donde se ve perfectamente, ahora sí, a esta mujer. La nariz, la boca, el pelo y las manos ahí, incluso como si tuviera un pendiente. Las manos es lo que a mí más me llama la atención porque fíjense cómo se ven cruzadas y bastante huesudas. Él nos dice que parece ver a una señora como vestida de otro tiempo, completamente de negro y que le está mirando. ¿Podía ser Madame de Tebas, que estaba observando quién veía su habitación? Pues Guillermo no lo tiene muy claro porque nos dice, en teoría tenía que ser alguien que estaba detrás, una señora que se reflejara, pero verdaderamente no parece que haya nadie visualizando la escena y si tenemos en cuenta lo que nos dice nuestro televidente, pues nadie más podía estar dentro de esa estancia, con lo cual podía haber algo más, una fotografía que no queda del todo clara, no sabemos muy bien qué es lo que se aparece allí. Nos vamos en este caso hacia un bosque. Paz Álvarez nos dice que nos envía la fotografía desde el Hierro. La que vemos en primer plano es su perrita Wendy, que se puso, según nos dice nuestra amiga, en alerta. Ahí la vemos, con las orejillas, ¿verdad?, muy tiesas y mirando a un punto fijo. ¿Y cuál era ese punto fijo? Pues voy a agrandarlo para que lo vean. Fíjense, aquí está. Una especie de hada duende, nos dice ella cree más en las hadas, con lo cual dice que mejor que sea un hada, aunque nosotros intuimos que parece más un duendecillo de esos, ahora además en Navidades, que están puestos en algunos sitios, ¿verdad? Duendes que acompañan a Papá Noel en ocasiones. Bueno, pues ahí estarían las orejas, la nariz, los ojos, incluso la boca, como si saliera algo de ella. Por supuesto, no es ningún ser mágico del bosque. Guillermo, que nos quita la ilusión de las Navidades, nos dice que es una pareidolia, que han sido las hojas, la luz, que en ese momento pues daba justamente ahí, las que han creado ese efecto óptico. Pero, ¿por qué la perrilla, que ya saben ustedes que los animales tienen un sexto sentido, miraba justamente hacia donde ha salido algo extraño? Bueno, pues eso que nos lo explique también Guillermo. Venga, vamos a dar 2 vías de contacto por si nos quieren enviar fotografías curiosas o que no entienden lo que sale en ellas. 2 vías de contacto, como siempre, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales ya saben que nos tienen que seguir en Nave del Misterio. El apoyo
que he sentido clarísimo en las últimas horas en torno a esa exposición de la que ya estamos hablando, informando y que seguiremos sin duda desgranando para todos ustedes. El apoyo porque uno nunca está acostumbrado, ¿no? Y cuando ocurre algo como esta oleada de afecto, y ahora comentaré por qué, pues no hay más que dar las gracias, no queda otra. Este proyecto de la exposición de Cuarto Milenio, que llegará a abril a un lugar tan emblemático como la Casa de América, el Palacio de Linares, pienso que un enclave con más historia y en pleno corazón de España, de la capital de España, es casi simbólico, ¿no? Y era de cajón que teníamos que hacerlo, que podíamos lograrlo. Les aseguro personalmente que he puesto y hemos puesto el esfuerzo, la ilusión y lo que no es ni esfuerzo ni ilusión para que todo esto se lleve a cabo. Luego con el apoyo importante, ¿no?, de Mediaset en lo que es la infraestructura y sobre todo con muchas ganas y mucha pasión, que al final es lo que mueve todo y rompe muchos muros y paredes que siempre se alzan cuando alguien quiere crear algo nuevo, ¿no? Y más en un sitio de estas características y, como digo, en pleno ombligo, ¿no?, de nuestra nación. Bien, yo creo que será algo importante, para mí será muy importante, y yo espero que ustedes, los que vayan, los que estén reservando sus entradas, los que vayan en familia incluso, con un esfuerzo importante, lo sé, pasen un buen rato y salgan de allí, ¿saben?, como con nueva energía, con nuevo entusiasmo, como si el misterio y lo que ello implica, que es mucho más que el misterio, nos diese fuerzas en estos momentos que tampoco son fáciles. Porque luego hay otro evento que también nos ha dejado estos, pues no sé, superando cualquier expectativa que hubiésemos imaginado. Yo tenía en mente hacer 3 noches muy personales, casi como si yo estuviese aquí y ustedes ahí. Lo que pasa es que el aforo es limitado, 300 personas por noche. Y contar muchas cosas que creo que nunca he contado. Y desnudarnos directamente, en el sentido metafórico, y contar lo que de profundo y auténtico tiene toda esta enseñanza. Y saben, sobre todo con el objetivo de que las personas que estén ahí de verdad salgan catapultadas con nueva fuerza, nuevo entusiasmo, nuevos bríos, y que vean que el misterio es una forma también de vivir y que además enraiza con todo en nuestra vida. Pero como no estamos en tiempos fáciles, como eran algunos precios, evidentemente, que hace falta un esfuerzo concreto para que todo esto se lleve a cabo, la respuesta ha sido tan increíble que yo tengo que decirles gracias, que una vez más nuestra audiencia nos deja sin palabras, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque igual estamos construyendo algo lo cual no somos del todo conscientes. Eso enlaza con la historia que quería revelarles ahora brevemente, porque la semana que viene tenemos algo importante en la mesa de Cuarto Milenio. Ustedes recordarán que vino una familia de Badajoz, que contaba más o menos que en el máximo trance de gravedad, en las puertas de la muerte de una de sus hijas, de 4 años, ni más ni menos, ocurría algo increíble, que es que la madre en la sala de espera veía a alguien, una mujer de pelo lacio y muy oscuro, cara triste, apagada y pálida, pero que le daba un mensaje de esperanza y que luego desaparecía como un auténtico fantasma. Era un fantasma, era un espectro, que es lo que era. Lo que esa familia sabe es que en el instante concreto de la desaparición llegaban los médicos con la mejor noticia que han escuchado jamás. Su hija repentinamente, milagrosamente, había vuelto a la vida. Les voy a contar una cosa que, y yo creo que ellos me deben perdonar, no conté en su día, porque forma parte de la entretela de este programa. Pero como somos así y ustedes son así, creo que lo merecen, ¿no? Más que nunca. Ese día, cuando vino la familia entera, o gran parte de la familia, la hermana, que era la anunciadora de la historia, se quedó al margen, la niña protagonista, que estuvo al borde de la muerte, la madre y el papá, cuando llegaron aquí, no querían salir. No querían salir, les imponía esto mucho, y sobre todo les imponía, ¿saben el qué? Y esto es muy importante, y aquí está la raíz de todo esto, lo verdaderamente esencial. ¿Y cómo vamos a volver al pueblo? ¿Y qué van a decir? Y se van a reír. Pero tú sabes, Iker, me decía el padre Gavino, que no lo hemos contado ni a la familia. Es un secreto familiar. Estamos rodeados de secretos familiares. Hay familias con secretos que tienen que ver con el misterio, que si hiciésemos algo para que fuesen valientes, porque hay que serlo, y lo contasen, quizá todos absorbiésemos una enseñanza importante para nuestra vida. El equipo y yo mismo tuve que ir a la sala donde estaban para, por favor, pedirles, no convencerles, sino pedirles, por favor, que viniesen y contasen su historia. Y que yo estaba convencido y realmente me la jugaba, porque a lo mejor el recibimiento podía no ser tan positivo como yo pensaba, que a la vuelta a su pueblo la gente lo iba a entender perfectamente. Ellos tenían miedo, es normal, es el miedo del testigo que ha visto lo imposible o que ha asistido en este caso a un milagro. Porque, por desgracia, todavía hay mucho necio, mucho ignorante, mucho borrego que se ríe de lo que no conoce. Claro, el borrego se ríe de lo que no conoce. Y yo pensaba,
Hay que ser necio y estúpido para reírse de alguien que te está contando que su hija de 4 años los médicos decían que se iba a morir y que pasó esto. En ellos pudo, yo no sé si no creo que mis palabras, pudo la sensación seguro profunda de que tenían que dar ese paso. Y lo contaron. Y ustedes saben que la fuerza, cuando se transmite, es eso y punto, ¿no? No es un guión, no es una lectura. Es la fuerza de este programa. Que aquí salen las cosas del corazón. Y entonces esta mujer y este padre y esta hija hablaron con el corazón. Y yo sabía que iba a ocurrir. ¿Y saben lo que ha pasado? Que desde el mismo momento de la emisión, hace 2 semanas de este programa, empezamos a recibir decenas de casos, con nombres, apellidos, circunstancias, fechas. A mi hijo Arturo le pasó esto, a mi hija María le ocurrió esto, a mi tío Gabriel le pasó esto. En trance de muerte apareció la mujer, nos dijo ese mensaje y se salvó de una manera que los médicos nos explicaban. Decenas de casos. Traeremos una muestra de esos casos. ¿Y saben lo que sentí yo entonces? Ese mismo agradecimiento del que les hablaba. Es que no es cuestión de hacer un programa que tenga más audiencia o menos, que nos permita seguir con nuestro oficio, que a ustedes les haga pasar un buen rato. Es que no es eso. Es que esa familia estuvo en un tris de seguir con la dinámica que nos han enseñado. La del silencio, la de la vergüenza, la de si pasa algo extraordinario en tu vida, cállatelo. La de si pasa algo que rompe los arquetipos de lo establecido, cállatelo. La de si te pasa algo hasta hermoso que salva la vida de tu hija, cállatelo. ¿Por qué? Porque la sociedad llena de borregos no permite que tú hables. Así seguiremos siendo aún más borregos todavía y creyendo en menos cosas. Mientras tanto, las familias guardan su historia. Yo creo que ellos tienen que estar muy contentos y nosotros lo estamos y ustedes también. Porque a partir de lo que va a venir la semana que viene volverá a ocurrir. Es como si hubiese una misión de fondo, de verdad. Yo no soy ningún mesías, yo no tengo ninguna verdad. Seguramente soy lo opuesto a tener ninguna verdad. Soy alguien no sé de qué planeta que ha venido lleno de dudas desde que soy niño y no hago más que plantear esas dudas. Pero cuando recibo a alguien que se hace eco de ello y que es valiente y cuenta lo que le ha pasado, resulta que eso, como si fueran fichas de dominó, impactan a otras personas que se atreven a contarlo. Y esas voces, cuando son más, es difícil acallarlas. Les contaré otro ejemplo. Ese jefe de la Archancha que vino a contar una cosa increíble y que al regreso a Vitoria, también con ese un poco temor o recelo, lo que recibe es todo lo contrario. Altos mandos, militares, policías, amigos de su propia quinta que le dicen, es que eso era verdad. Es que lo hemos vivido. Si no es así en otra circunstancia, es que ha habido este otro caso, es que ha habido este otro. Y yo me pregunto, ¿se dan cuenta de un poco la cuestión? Si al final se rompe eso, si no hay confianza, si esa familia se calla y se queda y se marcha con todas las de la ley, tienen perfecto derecho y no quieren contar su secreto, si ese jefe de la Archancha no tiene los redaños que hay que tener y lo cuenta a pesar de todo, si el miedo no nos vence, al revés, si el miedo vence, ¿qué pasa? Pasa que sonríen, más que los de siempre, los parámetros con los que parece que quieren que se construya la sociedad. Que sigan siendo unos pocos locos. Pero por fortuna estas cosas pasan. Ahora, ¿quiénes son esos personajes? ¿Quién es esa mujer? ¿Sabremos algo de ella? ¿Representa al enviado, al mensajero, al ángel? ¿Qué personajes, eh? Cuando somos niños, nos acostumbramos a que los ángeles sean cosas ornamentales. Tienen hasta cara de niños. Y no les hablo como siempre de religión. Sería como siempre también, repito, estrecharnos mucho. Pero los ángeles, ¿quiénes son? ¿Por qué aparecen desde el principio del tiempo? ¿Qué significan? ¿Esto es un mensaje angelical? Es decir, un mensajero que viene del otro lado, ¿por qué? ¿Lo has invocado acaso de alguna forma? ¿Tienes un especial sufrimiento? ¿Te lo mereces más que alguien? Es un dilema tremendo. ¿Qué tiene entonces esta familia o esta persona o usted mismo si le ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿De qué depende entonces? ¿Simple casualidad? Por eso la semana que viene, aparte de esa increíble investigación que depende de ustedes, y os lo agradezco, ese seguir en la misión de contar lo que nadie cuenta, de hacer esta revolución que estamos haciendo con estos temas, también intentaremos hacer un formato nuevo, yo quiero llamarlo cara a cara, donde planteemos estas cuestiones de fondo, intentemos hacernos las preguntas que van después de los casos. Yo les espero, pero como siempre y como en todo, seguimos creando, seguimos ilusionados, seguimos avanzando, seguimos negándonos a comulgar con ruedas de molino, seguimos negándonos a ir por los caminos que nos indican. Pero somos muchos, lo estamos viendo, y en noches como hoy hay que recordarlo y agradecerlo. Hasta la próxima.